El objetivo es ganar nuevamente las elecciones. España es la economía que más está creciendo en toda la zona euro. Creo que si esa oferta se hubiese puesto sobre la mesa con anterioridad, se hubiese evitado mucho sufrimiento al pueblo griego. Esta noche, toda la actualidad con el ministro de Industria, José Manuel Soria, en El Cascabel. Bienvenidos al Cascabel en TCTV. Ya lo han visto ustedes con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que esta noche nos visita. Vamos a abordar la situación política y económica de España. Lo vamos a hacer con las miras puestas en esas elecciones generales de noviembre y antes en esa suerte de plebiscito independentista que pretende montar Artur Mas el día 27 de septiembre en Cataluña. Justo cuando España se recupera con fuerza de la peor crisis económica sufrida en los últimos 50 años. Artur Mas insiste en redoblar sus esfuerzos independentistas al servicio de la inestabilidad, de la tensión, de la división ciudadana y del enfrentamiento. Y todo esto en un contexto social y político en el que algunos, Pablo Iglesias y sus cuates podemitas, sitúan a Grecia y a su partido en el gobierno con Tsipras, a Syriza a la cabeza como el referente a seguir. Fíjense, Pablo Iglesias le ha dicho a sus socias Tsipras que aguante, hombre, que ya están llegando ellos a la Moncloa. Y este le ha respondido que así lo espera para cambiar Europa. Y, ojo, con Maduro empujando desde el otro lado del Atlántico. Los tipos que más están contribuyendo a la ruina de sus compatriotas. Ya sea en Venezuela, donde hoy el Fondo Monetario Internacional ha augurado más hundimiento de su economía en este año, con una caída nada más y nada menos del 7%. Y una inflación del 100%. Fíjense ustedes. Y en Grecia, donde Tsipras pasará a la historia por ser el primer dirigente político en importar el corralito tercermundista en Europa. Bueno, pues estos tipos pretenden erigirse con la ayuda inestimable del populista de la coleta en referentes políticos para cambiar las reglas de juego en la Unión Europea. Por cierto, el debate aquí en España sobre el rescate griego hoy en el Congreso de los Diputados ha sido tenso y agrio entre Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Al final tendrá que retratarse y decir qué opina sobre la negociación de Tsipras con Bruselas, del referéndum y del nuevo rescate de más de 80.000 millones de euros para Grecia. España va a contribuirá con otros 10.000 millones más de euros. Y Rajoy ya ha anunciado que someterá a votación en el Congreso esta nueva ayuda española a Grecia. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Porque sobre esto hemos planteado el barómetro. Cintia Díaz, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Así es, queremos que ustedes nos contesten a la pregunta de esta noche y es si están de acuerdo con prestar otros 10.000 millones de euros a Grecia. ¿Están de acuerdo? Marquen el 905-855-001. Si no están de acuerdo, marquen el 905-855-002. Y en cuestión de minutos, esta noche en el Cascabel recibimos al ministro de Industria, José Manuel Soria, y ustedes pueden comentar la entrevista utilizando el hashtag SoriaEC. Bueno, vamos a saludar a don José Manuel Soria. Buenas noches, ministro. Bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Bien hallado. Pues antes de nada, yo no sé, en España no era necesario, ni mucho menos, votar el rescate griego. No. Pero hoy el presidente del Gobierno se ha anunciado que va a someter a votación del Parlamento, del Congreso de los Diputados, esa nueva ayuda a Grecia. Que nosotros participamos con 10.000 millones nuevos de euros. 10.000 nuevos millones de euros en ese rescate. Dígame una cosa, ¿por qué? ¿Por qué se ha planteado esto el presidente del Gobierno? ¿Quiere que se retrate toda la oposición? Sin perjuicio de que no es necesario, sin perjuicio de que es conocida la posición del Grupo Parlamentario del Partido Popular que sustenta al Gobierno, también queremos saber si todos esos que están criticando tanto ese acuerdo que se ha suscrito entre el gobierno griego y las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional, a ver si quienes lo critican tanto finalmente se retratan en el sentido de apoyarlo o no apoyarlo en el Congreso de los Diputados. Yo creo que eso será muy bueno para ir informando a la sociedad española, sobre todo en relación a quiénes son en España los que defienden y apoyan una política similar a la que el gobierno de Syriza, del primer ministro Tsipras, ha venido aplicando en Grecia desde hace 6 meses,
y no solo quienes les apoyan directamente, sino quienes apoyan a quienes les apoyan. En otras palabras, a quienes han apoyado a conformar mayorías en comunidades autónomas y ayuntamientos sin haber ganado las elecciones. Usted ha estado hoy en el Congreso, ¿no? Estuve en el Congreso. ¿Le ha llamado la atención, sorprendido el tono de Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista? Pues en ese debate que ha sido tenso y agrio en algunos momentos con el presidente del Gobierno. La verdad es que sí, y sobre todo teniendo en cuenta que era, digamos, casi más informativo, como son, digamos, todos los plenos referidos al resultado de las cumbres europeas, pero mucho más en este caso, donde se informaba prácticamente de 3 cumbres europeas, no de la primera de las 3, porque claro, ha habido a lo largo de estas últimas 3 semanas 3 cumbres como consecuencia de los acontecimientos en Grecia. Entonces a mí sí que me sorprendió mucho y me pareció que era un discurso que hacía mucho más en clave interna del Partido Socialista. ¿Por qué? Cuando habla usted en clave interna, ¿qué se refiere? Pues muy probablemente por las dificultades, ¿no?, evidentes que estamos viendo todos los días que está teniendo dentro del partido, como si el secretario general del Partido Socialista pues tuviese solo una oportunidad, que es o ser presidente del gobierno después de las próximas elecciones generales o bien marcharse a su casa. Pero esto es una impresión, tampoco tengo... ¿Pero usted cree que radicalizándose gana más votos el Partido Socialista, o lo que pretende es ocupar ese espacio que hasta ahora viene ocupando Podemos? O sea, que no le coma la merienda al señor de la coleta. Lo que pasa es que el riesgo que tiene, en mi opinión, el PSOE, y particularmente su secretario general, si quiere ir más a la izquierda radicalizando su discurso para recuperar al votante del PSOE que se ha ido a Podemos, corre el riesgo de que en ese terreno le gane Podemos. De hecho, ya ha ocurrido algo con Izquierda Unida y Podemos, ¿no? Entonces yo creo que eso lo tiene que calibrar pues el propio Partido Socialista, pero yo tengo la impresión de que está perdiendo gran parte de la moderación que ha singularizado históricamente al PSOE. Un partido de izquierdas, pero donde hay muchos dirigentes que están en la moderación. Y después hay otra cuestión. En España siempre ha ocurrido una cosa, es decir, a lo largo de estos últimos 35 años, unas veces ha ganado el PSOE, otras veces ha ganado el Partido Popular, pero en uno y otro caso siempre hemos ganado cuando hemos estado más cerca de la moderación, de la centralidad, y yo tengo la impresión que esa radicalización que el PSOE está teniendo ahora, pues le está llevando a posiciones no ganadoras. Hablando de ganar, ministro, ¿puede darse la paradoja, por vez primera en España, en estos últimos 40 años, que el partido ganador, que puede ser el Partido Popular en las elecciones de noviembre, no gobierne? O sea, podría ser la segunda fuerza aliada con otras fuerzas las que gobiernen España. Bueno, no es que pudiera... sé si el Partido Socialista, Podemos, Esquerra, etcétera, etcétera. No es que eso lo contemplan ustedes como algo más que una posibilidad. Suceder, ¿no? Es lo que ha anunciado ya el secretario general del PSOE, que en las últimas elecciones autonómicas y municipales puso de una manera muy clara dónde estaban sus límites de pacto, y dijo Bildu y el Partido Popular. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, teniendo en cuenta la restricción a la que antes me refería, ¿no?, de tener solo una oportunidad de ser presidente o marcharse a su casa, yo tengo el convencimiento de que, a la luz de la experiencia que hemos tenido en comunidades autónomas y ayuntamientos donde, no habiendo ganado ni Podemos ni el PSOE finalmente, y habiendo ganado el Partido Popular, finalmente hay alcaldes o presidentes de comunidades autónomas de Podemos o del PSOE, pues no tengo ninguna duda de que ese y no otro iba a ser su objetivo. Es decir, es verdad que puede ser la primera vez en la democracia española donde la primera fuerza política, la que gane, no gobierne, pero porque así no solo lo ha anunciado ya el PSOE, sino porque la evidencia que pone de manifiesto demuestra que eso es literalmente así, solo que, teniendo eso en cuenta, también por eso el Partido Popular va a hacer todo el esfuerzo que esté a nuestra mano para no solo ganar, sino ganar de la manera más amplia posible, porque ya no se trata de decir gobierna el PP o no gobierna el PP. Eso también para el PP es muy importante, porque nosotros creemos que nuestras políticas son mejores para la sociedad española que las que presenta la izquierda. Pero aparte de eso, es que la alternativa en este caso no es que sea el PSOE, es la suma de todas las izquierdas contra el Partido Popular. Es decir, el PSOE ya demostró en las elecciones autonómicas y locales, y además lo demostró, si recuerdan, la propia noche electoral del día 24 de mayo, donde el primer objetivo en todos los ayuntamientos y comunidades autónomas de España es, de momento, que no gobierne el PP. Ya veremos quién, pero de momento que el PP no gobierne. Ya veremos quién. Ya hemos visto quién. Pues en muchos casos, habiendo ganado el Partido Popular, en algunos casos incluso habiendo ganado y faltándole para la mayoría absoluta cientos de votos, a lo mejor 1 o 2 escaños, pues al final ha acabado gobernando PSOE y Podemos.
Bueno, puede pasar, ministro, que el Gobierno y el Partido Popular lleguen a esas elecciones de noviembre con unos datos, desde el punto de vista macroeconómico, extraordinarios. Ya se confirma que España está creciendo con fuerza, que estamos saliendo de la crisis con fuerza, una recuperación evidente e innegable, con un crecimiento del 3%, con creación de empleo. Estamos ahora ya con más empleo que cuando llegaron ustedes al Gobierno, de lo que dejó Zapatero. Se pondera la gestión del presidente del Gobierno y de su ejecutivo en Europa. Los organismos internacionales así lo acreditan a través de los informes que se están dando, FMI, OCDE, etcétera, etcétera. Pero eso no se traduce en apoyos electorales. No se ha traducido en las últimas elecciones municipales y tampoco de momento en las encuestas. ¿Cómo van a conseguir ustedes darle la vuelta a esa situación para ganar con una mayoría suficiente como para poder seguir gobernando? Bueno, todo eso es verdad, y la mejora económica, macroeconómica, no la pone absolutamente nadie en cuestión, pero yo quiero decir que aunque sí se cuestiona, la mejora microeconómica, es decir, aquella que afecta a empresas, a familias, a economías domésticas y a empresas, esa también se nota mucho, porque cuando decimos, por ejemplo, a nivel macroeconómico, el consumo este año está creciendo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que están creciendo como consecuencia de millones de decisiones en relación al consumo de millones de ciudadanos. Y cuando decimos que la inversión aumenta, que es otro de los componentes del crecimiento, es porque hay decenas de miles de empresas que están invirtiendo más de lo que invertían con anterioridad. O cuando decimos se vende más al exterior, se exporta más, es porque cientos de miles de empresas están exportando más al exterior. Por tanto, es verdad que cuando se dice nivel macroeconómico, eso viene directamente de una mejora microeconómica. Ahora bien, eso está siendo consistente con que en este país hay 4.200.000 parados. ¿Está mejorando la evolución del empleo? Es verdad. Hoy se está creando empleo, es verdad. Antes se destruía, cierto, pero mientras haya 4.200.000 parados, aquí no puede haber nadie, y no lo hay desde luego el Gobierno, que diga que la crisis se ha superado. Ahora, ¿eso impide decir que la recuperación se ha iniciado? No, porque además, pregúntele, por ejemplo, a todos los empresarios, que son muchos en España, miles de empresarios, que por ejemplo hace 3 años tenían deudas pendientes en ayuntamientos y comunidades autónomas porque les habían provisto de bienes y servicios que no habían pagado, las facturas en el cajón, que tenían la soga al cuello, a lo mejor por deudas de 30 o 40.000 euros. Muchas empresas tuvieron que cerrar como consecuencia de eso, y que ahora han cobrado gracias a plan de pago a proveedores, que es una herramienta que el Gobierno puso en marcha. Esos dirán, pues mire, yo he cobrado, antes no cobraba, a mí me va mejor. Para mí la recuperación ha llegado. O vamos a preguntarle, por ejemplo, último mes de junio, evolución del paro registrado. En el mes de junio hubo 35.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Esto quiere decir que a principios de junio habían 35.000 personas que estaban en la lista de desempleo, al acabar junio estaban afiliados a la Seguridad Social. Todas y cada una de esas personas dirán, oiga, para mí ha llegado la recuperación. Ahora, si le preguntamos a los 4.200.000, evidentemente no ha llegado. Y eso es una parte de la explicación, lo que me decía, que eso todavía no ha llegado. Pero creo... ¿Y de aquí a noviembre va a llegar? ¿Cree usted que de aquí a noviembre va a llegar en mayor medida, pero es que creo que además, aparte del tema de la economía, hay otras cosas. Es decir, nosotros no hemos gestionado bien todo lo que tiene que ver con la corrupción. Antes estábamos hablando, decía, ¿y lo de siempre de política de comunicación? Y digo, pues no, creo que nosotros no hemos tenido un problema de política de comunicación, creo que hemos tenido un problema de política, sin más adjetivos. O sea, han sido mejores gestores que políticos. La política de comunicación es parte de la política. Y entonces nosotros hemos hecho mucho más gestión económica y curiosamente porque es un gobierno de políticos, es decir, aquí ninguno llegamos antes de ayer, quien más, quien menos llevaba muchos años y tenía muchos trienios en este oficio. Llegamos, es verdad, que muy probablemente por la dimensión de la situación, por la presión permanente que teníamos durante los primeros 9 meses de este gobierno, no había nadie, pero no digo en España, en el mundo, que no nos preguntara todos los días, pero hombre, pero ustedes qué están haciendo que no dejan ya la economía en manos de las instituciones europeas, de la Troika para pedir el rescate. Eso era así. ¿Quién se empeñó? El presidente del Gobierno, que dijo, esto lo sacamos adelante por nosotros mismos. A lo mejor es por eso, puede sonar la justificación, pero en mi opinión lo que no hemos hecho es política en el sentido amplio del término. Y política no es solo explicar, hacer pedagogía, etcétera, etcétera, que también, y no lo hemos hecho, es estar en la calle, es estar escuchando más, y eso no lo hemos hecho, y eso pues tenemos que reconocerlo. Oye, os he puesto el toro en suerte, fíjate. Después de lo que ha dicho el ministro, hoy he visto yo a Rajoy paseando desde el Congreso. Está bien reconocerlo, claro. Está bien, sí, pero hoy ha paseado al presidente del Gobierno desde las... Yo lo veía hace mucho tiempo, eso. No sé si ha reparado usted en el detalle. Ha salido del Congreso, se ha ido acompañado, creo que iba con Fátima Báñez, entre otros, no sé si lleva algún ministro más, y
algunos diputados han ido paseando por la calle, saludando al personal, haciéndose selfies, a comer a un restaurante cercano al Congreso. ¿Eso no lo hacía el presidente del gobierno? No. Vamos, en los últimos 4 años no lo ha hecho. Lo ha hecho alguna vez saliendo del Senado. Bueno, pero eso está bien. Pero, ministro, yo la pregunta que le quería hacer, porque yo tengo la sensación que donde mejor se retrata la percepción que tiene el país de la situación económica es en las clases medias. Pero además, es que eso no falla nunca. Y es verdad que durante un tiempo largo la percepción de la clase media es que, efectivamente, desde un punto de vista macroeconómico, las cosas iban bien, mérito del gobierno, pero que aquello no bajaba. Y ahora yo tengo la sensación de que la clase media empieza a percibir que se ha producido un punto de inflexión, es decir, que las grandes cifras macroeconómicas están ya empezando a colar por la rendija del bolsillo. Tiene que ver, y eso no es una cuestión baladí, que por primera vez en mucho tiempo los españoles están empezando a recibir buenas noticias económicas, porque antes eran cosas muy macroeconómicas. Pero una buena noticia económica es que no vayan a bajar los impuestos. Esa es una noticia excepcional. ¿Cuántas de esas quedan? Y la luz, aunque luego le preguntaré por la luz. 5% más, ¿no? ¿Cuántas de esas pequeñas cosas, que son pequeñas, pero que son muy importantes, quedan hasta el final de la legislatura? Bueno, cuántas exactamente no lo sé, pero lo que sí es verdad es que las buenas noticias que ahora se están anunciando, por ejemplo, adelantar la rebaja del IRPF y la disminución de la retención que estaba prevista para el 1 de enero del año 2016, adelantarla al 1 de julio. ¿Eso por qué es posible? Porque claro, aquí al final lo más fácil es decir, y se ha dicho, lo hemos escuchado, esto viene las elecciones electoralistas, nada, los gobiernos, este gobierno lo que hacen siempre, ¿no? Aquí durante la legislatura, mediatura, y cuando vienen las elecciones afloran. No, eso no es así, igual que lo de la luz, que después lo comentaremos. El tema es que ahora, cuando empezamos a ver ya los resultados que son mejores que las previsiones, téngase en cuenta que la previsión de crecimiento para este año inicialmente era del 1,9%, estamos en un 3,3%, pero en términos anualizados, es decir, proyectando a los próximos 4 trimestres, lo que ha sido el crecimiento del primer trimestre es un 4% anualizado. ¿Eso qué significa más crecimiento? Más crecimiento, más actividad. Más actividad son mayores ingresos tributarios como consecuencia de los impuestos. Mayores ingresos son más recursos. Si hay más recursos, hay margen de maniobra para disminuir los tipos antes de aquello que se pensaba disminuir. Por tanto, estas medidas responden única y exclusivamente a que la mejora real y efectiva es superior a aquello que pensábamos. Tampoco es cuestión de decir, bueno, pues ahora vamos a reducir 10 puntos la presión fiscal. No porque no podemos, porque hay una cuestión. Todavía en España tenemos un problema de déficit público. Lo que ocurre es que ya no es tan grave como hace 3 años. Hace 3 años cuando llegamos, el gobierno, es decir, el gobierno del año 2011 había gastado 93.000 millones más sobre lo que había disponible para gastar. 9,3% de déficit. No quiere decir que ahora no haya déficit. Este gobierno está presupuestando con déficit, solo que el déficit para este año 2015 ya no es un 9,3%, es un 4,2% y el próximo año será un 3%. Pero, ministro, yo lo veré usted. Es indudable que el rescate no se ha producido por la intervención de Rajoy y es indudable que la trayectoria económica de España en los últimos 2 años ha sido ejemplar, lo reconoce la Unión Europea. Sin embargo, el toro no es ese. Quiero decir, yo recuerdo otro marco histórico que fue justo después de los atentados de Atocha, en que veníamos de una época sonora de recuperación económica, como es innegable que se produjo durante la etapa de Aznar, y sin embargo se produjo un estrepitoso fracaso electoral con Rajoy de candidato, y el argumento de las elecciones, les recuerdo que había sido económico. Nos encontramos con la paradoja de que ahora los adversarios venden, sobre todo el caso de Podemos, un discurso ideológico. Nunca han tocado poder, no tienen experiencia de gobierno y sin embargo están haciendo un discurso veteromarxista, de lo más clásico, y la gente se lo está comprando. Quiero decir, ustedes, yo no sé si se dan cuenta que el toro está en otro lugar. Paradójicamente no es el voto no se va a sustanciar en buena medida en torno a la cuestión práctica de qué vamos a hacer para comer. Es curioso. Sino que se está llevando el debate al mundo de las ideas. ¿Qué posición toman ustedes ahí? No sé si dan cuenta que es ahí donde está la gente comprando el mensaje. Sí, pero es que en el campo de las ideas yo creo que hay un modelo o 2 modelos totalmente distintos. El de la izquierda y el del Partido Popular, el de la derecha política. Aquí en este país muchas veces hemos tenido complejo de decir la derecha política, eso no lo he visto yo en ningún país europeo. No, aquí muchas veces decimos, no, es que esto no es derecha, es centro-derecha. Mire, aquí hay gente de centro, en mi opinión, entendiendo por centro gente, personas moderadas en la izquierda y en la derecha, pero no en la política.
El centro y la moderación yo creo que es una actitud ante la vida en general. No puedes ser muy de centro en política y después en tu casa, por ejemplo, un radical. O eres de centro y eres moderado en todos los ámbitos o no lo eres. A partir de ahí, la derecha política y la izquierda política en España yo creo que está muy claro que tienen dos modelos de sociedad totalmente distintas. Lo estamos viendo estos días. ¿Qué es lo que está diciendo Podemos? Ahora lo oculta un poco. Pero ¿qué era lo que decía Podemos hasta el otro día? Que el ejemplo era Grecia. Sí. Ese no es el ejemplo para España. Esta semana ya se ha callado un poquito. Esta semana se ha callado un poco, pero la izquierda está haciendo un discurso de absoluta intervención en las decisiones de la economía y ese no es el discurso, nunca lo ha sido, ni la praxis tampoco del Partido Popular, si nos referimos a la economía. Si nos referimos... Sí, pero es que engancha con la gente. Antonio, claro, engancha. Pero vamos a ver, engancha... Fíjese que Podemos ni siquiera se apea de Grecia ahora, que es alucinante. O sea, tienes un país en quiebra técnica, donde la gente, los pensionistas van para atrás, los funcionarios van para atrás, la gente va a tener que pagar masiva, justo lo contrario de lo que había prometido el gobierno en las elecciones. Y Podemos sigue diciendo que Grecia es un héroe, que se enfrenta a un viejo capitalista usurero. Y ese discurso, que es un mero discurso ideológico, es lo que está comprando la gente. Lo que pasa, Cristina, es que yo pienso que cuando la gente empieza a ver qué o cuál es la consecuencia de ese discurso en Grecia, que es que uno va al banco a por su dinero y resulta que el banco está cerrado y se lo dan solo en un cajero después de hacer una cola de 2 horas y solo 60 euros por día, ya la gente empieza a pensar. Esta es mi opinión. Esta es mi opinión, pero no por un tema del miedo. No por un tema del voto del miedo, sino porque empiezan a ver cuál es la consecuencia práctica y directa de esas políticas y de ese discurso. Porque es que ya no es solo el caso de Grecia. Yo recuerdo que los dirigentes de Podemos, hasta no hace mucho, donde tenían su paradigma era en el régimen chavista. Es verdad que ahora pretenden despojarse, pero ese era el discurso que hacían. Y hacían alarde. Su referente básico. Y siguen siendo su referente. Yo creo que la gente sí que distingue. De todos Cuestión modos, distinta es que haya muchos votantes del Partido Popular que están enfadados, molestos y, si me permite, hasta cabreados con el Partido Popular. Me lo dice a mí, incluso amigos. A mí me dijeron amigos antes de las elecciones, mira, no les vamos a votar. Y yo les decía, coño, pero si tú eres, en fin, tú estás viendo la mejora económica. Sí, todo eso está muy bien, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Ustedes se han vuelto distantes. Se han vuelto antipáticos. Ustedes no están pisando la calle, ustedes no... Y yo le decía, oye, y eso lo dices por mí, por ejemplo, que es que yo llevo 4 años haciendo política en Canarias, pateando porque yo sigo siendo presidente del partido allí. No me refiero a nadie concreto, pero ustedes en el Partido Popular y en el gobierno es que son muy distantes. Bueno, esa percepción ha calado en mucha porción de nuestro electorado. Déjame hacer un poco de Pepito Grillo sobre esto último, porque además lo engarzo con algo que ha dicho el ministro al principio de su intervención, cuando comparaba a Pedro Sánchez y Syriza y todo eso. ¿No está haciendo el PP un poco, para recuperar ese voto, el discurso del miedo, del cual, por cierto, ha sido víctima también en otras circunstancias alguna vez? Y segunda cosa que le pregunto, ya que aprovecho, cambios, porque en esta conferencia política se ha hablado de una serie de cosas que son bastante novedosas, como todo esto del voto de la elección directa, la limitación de mandatos, pero luego no hemos terminado de ver dónde se encajaba todo eso, cómo se perfilaba o cómo se sustanciaba. Yo, en relación al voto del miedo, voy a citar lo que dijo el presidente Rajoy el otro día en la conferencia política, donde dijo, yo no sé si eso es voto del miedo o no voto del miedo. Lo que da miedo realmente es que uno vaya al banco a sacar su dinero y le digan, mire, no, solo le podemos dar esto, póngase a la cola y mañana venga por otros 60 euros. Eso sí que da miedo. Vamos a ver. Pensar que en el corazón de Europa, en el siglo XXI, en el año 2015, ha ocurrido lo que ha ocurrido en Grecia, esto lo cuentan hace 2 años. Sí. Y hoy eso es imposible, eso nunca ocurrirá en Europa, eso nunca se permitiría. Mira, pues ha ocurrido. ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo creo que todos estamos olvidando en el tema de Grecia. Estos días creo que de manera injusta está diciendo, claro, es que el pueblo griego, es que las condiciones... Es que... Con anterioridad al gobierno de Syriza, durante los 2 años anteriores, había habido políticas de reforma muy severas, muy complicadas, pero el gobierno de Samara las adoptó y en el año 2014 Grecia, después de una larga recesión del 2008 al 2013, 6 años de recesión, Grecia creció el 0,9%. Y para este año 2015 Grecia tenía una previsión del 2,5%. ¿Qué pasó para que en febrero ese crecimiento del 14, esa previsión del 15, se tornara otra vez en una cuesta abajo y meterse en la recesión? Un cambio, un volantazo
en política. ¿Y en qué consistió el volantazo? Pues en llegar y decir, mire, no. Primero, ganar las elecciones no diciendo la verdad. Porque claro, si uno gana las elecciones diciendo, mire, yo voy a cambiar todo esto y no va a pasar nada porque en Europa nos van a entender, porque es que nosotros en Europa vamos a hacer esto y lo otro. Eso es totalmente falso, que es lo que han hecho y eso se ha puesto en evidencia. Por tanto, no es tanto el voto del miedo, Federico, sino que esa situación yo entiendo que a mucha gente le dé miedo. Cambios en el Partido Popular, el tema de las ideas y demás. Ahora, las conferencias políticas, ustedes saben que en el Partido Popular hay distintas herramientas de debate entre congresos. Bueno, están los congresos, después las convenciones, después las conferencias. Las conferencias son lugares de debate para poner en valor, discutir distintas ideas e iniciativas, pero no suponen cambio de estatuto, es decir, no se modifica ninguno de los procedimientos para elegir candidatos, para, digamos, limitar mandatos, etcétera, etcétera. Lo que se hace es proponer ideas y esas ideas luego que puedan ser, eventualmente, cuando llegue un congreso y se lleven, votar o no ser votadas dentro de los estatutos. A mí me parece que las ideas, por ejemplo, que se han puesto sobre la mesa en relación a dar una mayor participación en las elecciones de candidatos, me parece muy bien. Entonces están invitando al PSOE. No, al PSOE no, porque es que veamos el sistema de primaria del PSOE. Yo les puedo contar el de Canarias, me podría extender un poco, y vamos, que ha sido todo un poema el proceso de elección de los candidatos allí. O, por ejemplo, se ha puesto sobre la mesa, es decir, limitación de los mandatos, pero no solo del cargo de presidente, no, de todos los cargos, a 8 años, a 10 años, a 2 mandatos, me parece muy bien. Yo, el único lugar donde he estado 8 años ha sido como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que la verdad es un sitio en términos políticos pues muy bonito, muy tal, pero al cabo de los 8 años decía, yo aquí pues mucho más tiempo no podría estar, porque ya después de 8 años en un sitio es que se te van hasta las ideas, se te va el empuje, se te va... No entiendo cómo puede haber, lo respeto totalmente, cómo puede haber personas que están 15, 20 o 25 años en un mismo cargo político. Por lo tanto, yo creo que eso es bueno. Su partido, las hay también. No, digo mi partido. Yo todo esto lo hablo de mi partido, no de los otros. No. De mi partido, no de los otros. No. Lo hablo de mi partido. Paco, venga, Paco. Usted es presidente regional de Canarias, ministro, tiene una amplia experiencia política, alcalde. ¿Se habrá hecho una reflexión más allá de lo que hablábamos ahora del distanciamiento, etcétera, de por qué el PP ha retrocedido? Es decir, es cierto que ha ganado las europeas, pero por la mínima, ha ganado las autonómicas y municipales por la mínima, pero ¿cuáles son las causas, ¿no? Es decir, ¿qué más habría que ver del tema ideológico, el tema del aborto? Es decir, hay una serie de temas. ¿Qué es lo que le ha distanciado realmente al PP de una parte de su electorado, que una parte se ha ido a Ciudadanos? Yo le digo el dato, que es muy objetivo: 1.200.000 votos ciudadanos en las 12 elecciones autonómicas, que se han celebrado. 1.200.000 votos, 3 millones, casi 4 el PP, ¿no? ¿Qué ha pasado? El PP ha perdido 2,5 millones de votos. ¿En las municipales? Sí. De esos 2,5 millones de votos, 550.000 se han ido a Ciudadanos. 600.000 son votos que nos habían, digamos, dado en préstamo en el año 2011, que fue el año en el que mejores resultados ha tenido nunca el Partido Popular, y votaron al Partido Popular personas que no eran votantes habituales del Partido Popular, pero votaron, y en estas elecciones esos votos se han devuelto, el principal con los intereses, 600.000. Con 550.000, el resto, hasta 2,5 millones, son 1.400.000. Bien, ese 1.400.000 es abstención. No creo que se hayan ido votos del Partido Popular a Podemos o al PSOE. Algunos habrá ido, pero digamos que la mayor parte la abstención. ¿Por qué se van a Ciudadanos? Pues en primer lugar, Ciudadanos es una fuerza política que, aunque ya lleva cierto tiempo, no es una fuerza política que irrumpa ahora, pero irrumpe con un discurso que hace pensar a mucha gente que es prácticamente lo mismo que el PP. A mí habían personas que me decían, no, yo voy a votar a Ciudadanos, porque al fin y al cabo, incluso me decían, no, que es que al final, oye, con lo que saquen Ciudadanos y ustedes, si no llegan a mayoría, van a pactar y va a hacer lo mismo. Primer error. Porque es muy legítimo decir, oye, yo voto a Ciudadanos o a cualquier otra fuerza política porque esa es la que me gusta. Ahora, voy a votarla porque es lo mismo, error. ¿Por qué? Porque con la ley DON en la mano y con el sistema de reparto de restos, el voto que se va de la primera a la cuarta fuerza política generalmente se convierte en escaños para la segunda y la tercera, no para la cuarta. Esa es la razón por la cual, aparte de la propia ley electoral, por la que Ciudadanos ha sacado miles de votos, decenas de miles de votos
en algunas comunidades autónomas y no ha sacado ningún escaño. ¿De dónde se han obtenido esos votos? Fundamentalmente del Partido Popular. No digo todos, pero una inmensa mayor parte. Por tanto, yo esos 550.000 votos, pues creo que una parte, lógicamente, habrán votado a Ciudadanos, efectivamente, porque piensan que Ciudadanos es la mejor opción para ellos, pero otros muchos porque fueron desvíos del Partido Popular pensando que iba a servir para hacer alianzas y al final pues no han sacado ni un escaño. Y el 1.400.000 votantes que está en la abstención, pues yo creo que tiene mucho que ver con personas que piensan que el Partido Popular pues no ha estado pues como debía estar en cuestiones como el aborto, la que mencionaba antes, en la gestión de la corrupción. Es curioso, y digo que es curioso porque yo no conozco ningún gobierno, y si lo hay, les ruego que me lo digan, que en democracia haya legislado tanto en contra de la corrupción y en favor de la transparencia. Ley de transparencia. A lo mejor lo han contado poco. Ley de la transparencia, ley de la actividad económica y financiera de los partidos, ley, estatuto del alto cargo de la administración para poner más severas todavía las incompatibilidades. Y resulta que la corrupción ha pasado desde principios del año 2012 de ser considerada un gran problema para el 6% a hacerlo en un 55% ahora en términos del sí. Y la corrupción siempre se asocia al partido que está en el gobierno. Cuando está en el PSOE es el PSOE, cuando está otro y cuando está el PP es el PP. Bien, esta es una contradicción, pero es verdad que hay muchas personas, digo, esto es pura constatación personal, que ustedes han gestionado muy mal el tema de la corrupción y ahí creo que también ha faltado, no digo política de comunicación, política porque eso sí que es una cuestión eminentemente política. Maripau, pregúntale por la luz al ministro de la luz, hombre. Bueno, es que por la trampa de la luz. No, bueno, pues a ver, ¿qué es eso de la trampa de la luz? A ver, venga, por la trampa de la luz, pero expliquemos lo de la trampa de la luz. A ver lo que es la trampa de la luz, yo no lo sé, pero... Si no, pues muchos medios hablan exactamente de la trampa de la luz. Una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que se habla. Vale, bueno, por eso... Para no aceptar. No, pero yo le quiero preguntar para que usted lo explique, porque resulta que han anunciado algo que es fantástico, que es una rebaja del, creo que el 2,2% en el recibo de la luz. Perfecto. Pero se sabe ya que a partir del 1 de enero de 2016, es decir, dentro de nada, cuando ya haya un gobierno nuevo, la luz va a volver a subir. Eso entonces, ¿cómo lo explican ustedes? Eso es así. No es nada electoralista, no es verdad lo que dicen muchos medios. Le puedo dar la referencia, pero vamos, usted explíquemelo y yo le... Ahora nos da la referencia, porque eso me interesa a mí también. Hombre, te voy a decir por qué. ¿Es verdad hay o no es verdad? muchas referencias, no la referencia. Te voy a decir por qué. El tema, la decisión es entre agosto de este año y diciembre de este año, es decir, durante 5 meses, se va a operar una disminución del 2,2% en la factura del consumo eléctrico de las familias en España. Por cierto, antes de que sigan las familias, ¿me puede concretar el concepto? ¿Son familias también monoparentales o qué tipo de familias? No, unidades familiares de consumo eléctrico, da igual que sean monoparentales, que sean... Da igual. Familias, unidades familiares, el 60% que son las que están en la modalidad de precio que se llama precio voluntario del pequeño consumidor, 60%, porque son las que pueden acogerse a esa modalidad porque tienen una potencia máxima de 10 kilovatios. A partir de ahí ya no pueden estar en esa modalidad y entran en el otro 40%. ¿Quiénes son? O los que tienen un contrato bilateral, yo con mi casa, con la compañía eléctrica, o las que tienen un contrato estándar, que es un contrato que tienen que ofrecer obligatoriamente todas las empresas con unas condiciones fijas para todo el año. Pero el 60% es la que está afectada por los aumentos o disminuciones en la factura de la luz, porque las otras, el 40%, está pactado bilateralmente. Por cierto, esto es una cosa que no conoce mucha gente. ¿Quiénes son los que están en ese 40% que tienen contratos bilaterales o estándar? Generalmente los que tienen mayor potencia contratada. ¿Quiénes son los que tienen una mayor casa? Y muchas veces esta persona dice, oye, ¿qué es que me ha subido la luz? Digo, pues eso, mírate el contrato que tú has firmado libremente con tu propia compañía. Porque el otro 60% es el único que está afectado por esas variaciones en la factura. Lo que decía, agosto a diciembre el gobierno aprobó en el pasado Consejo de Ministros una caída del 2,2%. ¿Y por qué ahora y no antes? Pues porque ahora, por primera vez en 14 años,
como consecuencia de las medidas de la reforma energética, uno de los grandes problemas que había en el sistema eléctrico, que era el déficit, que era que los costes siempre eran muy superiores a los ingresos, ahora resulta que esas medidas lo han ido compensando y no solo está en equilibrio año 2014, sino que para el 15 vemos que va a haber un superávit. Y ese superávit lo que hemos hecho es... Hay más ingresos que... Hay más ingresos que costes del sistema, y ese superávit, por un importe de 250 millones, es lo que permite, ahora que hay superávit, porque antes no lo había, entre agosto y diciembre, disminuir la factura en esa cuantía. 250 millones entre 5 meses da a una caída del 2,2%. Pero esos mismos 250 millones aplicados a todo el año 2016 son 250 no entre 5 meses, sino entre 12. Por eso el impacto mensual va a ser inferior al 2,2%. Pero no es cierto que es que el 1 de enero vaya a aumentar la factura, no. Le puedo incluso garantizar algo. A ver. El 1 de enero del año 2016, si lo compara con enero del año 2015, será una reducción aproximadamente del 0,9%. O sea que no Entonces, sube. No sube. Entonces, Lo que el gobierno no dice es que el propio decreto ley del que usted está hablando aprueba ya una subida que entra en vigor el 1 de enero de 2016. No, lo que esto no es verdad. No, eso esto no lo publica es El País, El eso, Mundo y la mayoría no de medios verdad. de comunicación. No, eso no es verdad. No es así. Lo que hay el 1 de enero del 2016 es una bajada del 0,9% en relación a 12 meses antes, que como se mide es enero, en comparación a enero del año 2015. Eso es exactamente lo que va a ocurrir. Y en relación con diciembre del 2015, esa es la pregunta. Un descuento importante, ¿no? En No, conclusión, el 0, algo por ciento. Pero una cosa es bajar y otra cosa es subir. Pero si aquí no sube, baja. Si ¿o no? convenimos que el 2,2% no es una disminución importante, que lo podemos convenir, también tendremos que convenir que no es una subida importante el 2,2%. Sí, eso está claro, pero la pregunta es tan sencilla como esta. En enero de 2016, los españoles, ese 60% que se pueden acoger a esta medida, van a pagar más o menos que en diciembre del 2015. Le voy a responder. ¿En enero más? Le voy No, a responder. espérate, porque yo ya sé por dónde iba el ministro. Le voy a responder porque en la factura de la luz se pagan tres cosas. Se paga el coste de la energía, que supone un 40%. El coste de lo que se llaman los peajes, que es para cubrir la red de transporte, de distribución, para retribuir los incentivos a las energías renovables. Todo eso es otro 40%. Y luego hay un 20% que son los impuestos. La bajada que se hace ahora entre agosto y diciembre forma parte del 40% de los peajes, que vamos a poder bajar en un 4,5% y como pondera el 40%, en la factura es un 2,2%. Respuesta a la pregunta, ¿qué ocurrirá en enero con lo que es la factura, incluyendo el 40 de una cosa al 40? Pues mire, va a depender, entre otras cosas, de cómo evolucione el coste de la energía. Y el coste de la energía no es que varíe mes a mes, no es que varíe día a día, es que cada hora hay un coste distinto de la energía. Hoy, en la página web de Red Eléctrica, a partir de las 8:15 de esta tarde, podíamos ver para el día de mañana, el día 16 de julio, el que empieza mañana, el Día del Carmen, podíamos ver cuál era el precio hora por hora desde las 00:01 minutos hasta las 24 horas. Por tanto, dependiendo de cuál sea ese coste, tendrá un precio o tendrá otro. Tony Boloño, te toca preguntar por Cataluña. Venga, cosa muy breve. Cataluña, sí. uy. Pues el tema de las renovables. Bueno, pues dejaré que Tony es catalán, hombre. Déjame una cosa muy breve para Hay enlazarlo. tres catalanes. ¿Cómo está la polémica de las renovables? Es decir, esto es una situación siempre confusa, inseguridad jurídica, demandas, las alegrías de la etapa del gobierno socialista, donde el dinero no era de nadie por lo visto. Es decir, ¿en qué escenario? ¿Cuál es la radiografía? ¿Conseguiremos de ese 40% algún día reducirlo y que España sea realmente competitiva en el tema energético, en el mix energético? Bueno, realmente en ese 40% de peajes, donde está el coste del transporte, donde está el coste de la distribución, donde está el coste de los incentivos a las renovables, donde está el extracoste de producir electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, donde está el extracoste que supone tener en marcha centrales térmicas sin utilizar, por si acaso en algún momento tienen que entrar, porque baja la intensidad del viento o no hace tanto sol para generar, todos esos costes los hemos bajado al punto de que es lo que ha posibilitado que hoy ya no haya déficit en el sistema eléctrico. Y era muy gordo el problema del déficit eléctrico. Pues para que se hagan una idea, había un déficit acumulado desde el año 2002
de 30.000 millones de euros, No está mal. pero es que el déficit estructural anual, el que se iba a producir solo en el año 2013, era de 10.500 millones, si el gobierno no hubiese hecho nada. ¿Y eso por qué es grave, esto del déficit? Bueno, podríamos pensar, oye, pues si es un déficit, que se vaya quedando ahí. No, no, es que ese déficit genera cada año un coste adicional para amortizar el principal de la deuda y sus intereses. ¿Y eso cuánto suponía en nuestro sistema eléctrico? 2.600 millones de euros cada año. ¿Y quién pagaba eso? Todos nosotros en la factura. Luego, fíjense si es importante o no reducir el déficit, porque además esa reducción del déficit, Maripau, es lo que permite que entre agosto y diciembre bajen los peajes, baje la factura y el próximo año también. Solo que si aplica la reducción de 250 millones en 12 meses, toca a menos por mes que cuando la aplica sobre 5. Y el tema de las renovables es probablemente de las reformas más profundas que hemos hecho, pero por una razón sencilla. No porque el gobierno no quiera impulsar las renovables. El gobierno tiene muy claro que por distintas razones, disminución de CO2, mejora de la eficiencia energética, cumplimiento de los objetivos del milenio del clima, etcétera, etcétera, claro que tenemos que tender a incrementar cada vez más las renovables en el mix. Por cierto, nosotros tenemos un objetivo para que en el año 2020 el peso de las renovables en el conjunto del mix energético sea el 20%. A día de hoy, a julio del año 2015, estamos por encima en el calendario del objetivo que teníamos que estar. Estamos al 17,1%, por tanto, ningún problema ahí. Pero, ¿ha sido atractiva o no? ¿La reforma le da seguridad, le da estabilidad? ¿Qué es lo que está pasando en el sector de las renovables? Pues lo que está pasando es que están viniendo inversores extranjeros a posicionarse en el sector de renovables como prácticamente nunca antes. ¿Y por qué vienen los inversores extranjeros? Porque están viendo certidumbre, porque están viendo estabilidad regulatoria y porque además tienen por ley garantizado un marco que tiene una rentabilidad razonable del 7,5%. Yo pregunto. Ahora mismo. ¿Conoce 7%? 7,5% de rentabilidad. Y la pregunta de ahora mismo es muy buena, te voy a decir por qué. ¿Por qué tiene un 7,5% de rentabilidad? Porque cuando lo fijamos, que fue en junio del año 2013, dijimos, ¿cómo se fija la rentabilidad aquí? Partiendo de la base de que estábamos pagando en proyectos de renovables, a veces hasta rentabilidades del 20%. ¿Pero pagando quién? Nosotros en la factura. ¿Por qué la fijamos en el 7,5%? Porque cuando fijamos el parámetro en julio del año 2013, dijimos, ¿cuál es la referencia para la rentabilidad? Dijimos, mira, pues lo que suponga el rendimiento del bono al tesoro, en ese momento más 300 puntos básicos de rentabilidad adicional. ¿Cuál era el rendimiento del bono al tesoro en aquel momento, julio del 13? Era 4,5%. 300 puntos básicos se la llevó al 7,5%, que es lo que hoy hay. Pero ¿cuál es el verdadero rendimiento del bono al tesoro hoy? No es un 4,5%, es un 2,1%. Luego, vean el margen que todavía hay. Luego, yo entiendo que quien estaba percibiendo un 15, un 16, un 17% por la inversión, diga, hombre, pues ahora hemos bajado. Es verdad, pero es que todo eso lo estábamos pagando los españoles en la factura. E insisto, no hay ni una sola actividad en el mundo, no hay un negocio en el mundo, y si lo hay, díganmelo, en ningún país del mundo, que garantice por ley una rentabilidad durante toda la vida útil del proyecto, 20-25 años, 7,5% todos los años. Toni, permíteme una cosa, ya que habla de inversiones el ministro, y vamos a concluir ya con Cataluña, concluiremos. Se ha dicho que ahora mismo están paralizadas muchas inversiones en España ante la incertidumbre de las próximas elecciones generales. ¿Qué datos tienen ustedes sobre ese particular? Inversiones previstas en nuestro país, capital extranjero, pero que ahora estarían totalmente paralizadas. Yo hablo de lo que sé, lo que conozco, por lo que me han transmitido algunos inversores. Dudas las hay. Ahora, decisiones de paralización de una inversión concreta a mí no me consta. Es más, anuncios de inversiones importantes en España, industriales, en el sector industrial, que se han hecho recientemente, eso sí que es una realidad. ¿Dudas por qué? Oye, pues porque uno mira a Grecia y dice, oye, esta es una probabilidad, hombre, no es una probabilidad alta, pero claro, partiendo de la base de que, como antes decíamos, el PSOE tiene la obsesión de que el PP no gobierne, aunque gane las elecciones, aquí no hay que descartar que el mapa en el que esté pensando el PSOE después de las elecciones sea, si el PP no alcanza una mayoría suficiente para gobernar con Podemos, con Esquerra Republicana, con Izquierda Unida y con todo lo demás. Eso genera duda. Ahora, que se hayan tomado decisiones de paralización de inversiones por eso, a mí no me consta, tengo que decirlo con toda franqueza. Toni Bolaño.
Una del Ministerio, ministro, porque si no reviento. Va a haber reducción. O sea, las renovables han perdido 2.500 millones de euros. Va a haber nuevas reducciones. ¿Y cuál es la previsión que tiene el Gobierno ante todas las denuncias que están presentando estos inversores que han perdido un 15, un 20% de su rentabilidad y que están en tribunales europeos? O sea, ¿cuál es el seguimiento que se está haciendo de esto? Y luego, como Antonio me obliga a preguntarle de Cataluña, y luego lo vamos a debatir, pero sí que hay una gran incógnita. ¿Alicia Sánchez Camacho será la candidata? Porque las previsiones de resultados en Cataluña del Partido Popular no son malos, ministro, y usted lo sabe, son peores. Ya. Yo, respecto a esta última pregunta, no le puedo contestar porque lo desconozco en su totalidad. Lo que le puedo decir de Alicia Sánchez Camacho es que he trabajado mucho y muy bien con ella en términos políticos en este partido. Recuerdo que fuimos coponentes en el Congreso de Valencia del año 2008 en una famosa ponencia política que hubo en aquel momento. Tengo una extraordinaria relación. Ha trabajado, pero hasta la extenuación por defender. Pero ha hundido al partido en Cataluña en estos Ha trabajado momentos. hasta la extenuación por defender las ideas del Partido Popular en Cataluña, y yo tengo el máximo respeto. Dicho lo cual, yo desconozco ni cuáles son sus intenciones, términos personales, ni tampoco sé cuáles son las del partido, y por tanto no puedo decir nada más. Respecto al tema de las renovables, arbitrajes, posición del Gobierno, el Gobierno, entre otras cosas, la nueva legislación que hizo sobre incentivos a las renovables, la hizo basándose en la sentencia del Tribunal Supremo, en base a las distintas sentencias que precisamente respondían a los recursos que algunas empresas del sector habían interpuesto contra el Real Decreto del año 2010 del ministro Sebastián. ¿Qué hizo el Gobierno anterior? El Gobierno anterior dio un impulso extraordinario a los incentivos a las energías renovables a mitad de la década del 2000, pero claro, pasaron 4 años y dijeron, oye, que esto se nos va de las manos. Se nos va de las manos porque es imposible hacer frente a los costes de estos incentivos. Sacan un Real Decreto en el año 2010 aplicable a la generación fotovoltaica diciendo disminuimos el periodo de tiempo durante el cual pueden estar incentivadas y disminuimos también el nivel de los incentivos. Cogen las empresas y lo recurren. Pero al final el Supremo, 2 años después, saca sentencia y oiga, mire, vamos a ver. Esa legislación es totalmente congruente, la del gobierno socialista cuando se rectificaba a sí mismo. ¿Cuál fue el argumento del Tribunal Supremo? Fue decir, mire, cuando se ve una inversión hay que verla a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Y la inversión y su rendimiento no pueden ser neutrales respecto a cuál es la evolución del ciclo. En otras palabras, en un contexto de recesión, donde cierran empresas, donde miles de personas se van a la calle, no puede haber un sector ni un negocio que diga, pase lo que pase en la economía, yo voy a seguir percibiendo esta rentabilidad porque así me lo ha otorgado el gobierno. Mire, eso no puede ser, pero eso lo dice el Tribunal Supremo y esa es la base y ese es el fundamento de la... ¿No teme que Estrasburgo nos haga una trastada? Es que nosotros pensamos que son ya las 11 no sabemos la opinión del ministro, porque no se lo ha preguntado Toni, sobre lo que ha pasado hoy en Cataluña. Claro, ahí quería yo y sobre qué pasará si el día 27 de septiembre sale un gobierno de esto que se llama la lista del presidente, que es Convergencia y Esquerra, y se plantean seguir un proceso de 6 meses hacia la independencia. El Frente Independentista. Yo creo que este frente es una nueva cortina de humo para intentar tapar el estrepitoso fracaso que ha sido la estrategia soberanista impulsada por la Generalitat y particularmente por el presidente Artur Mas. El presidente Artur Mas hace 2 años y medio tenía 62 diputados y convoca unas elecciones diciendo necesito una mayoría para poder llevar adelante el proceso soberanista. Bien, pasa de 62 a 50 y su fuerza política adversaria de referencia, que es Esquerra Republicana, porque es verdad que coinciden en el soberanismo, independentismo y todo eso, pero no nos olvidemos, el modelo de sociedad que defiende la Esquerra Republicana no tiene absolutamente nada que ver con el que defiende el votante medio de Convergencia, o por lo menos el que defendía. Esquerra Republicana pasa de 9 a 21, Convergencia pasa de 62 a 50, y ahora en las encuestas resulta que Esquerra, si fuera por su cuenta, estarían 30 a 32
y Convergencia estaría en 32, 34. En términos políticos no he visto peor negocio en mi vida. ¿Cuál es la única manera de disimular, de envolver todo eso? Es decir, oye, vamos aquí todos juntos, todos los que estamos... Pero mire, es que en política, más allá de lo que sean sentimientos, porque lo del independentismo es un sentimiento muy respetable, pero como opción política, oiga, ¿y cuál es el modelo de sociedad que usted me plantea? ¿Cuáles son las soluciones que esa lista llamada del presidente ofrece para Cataluña? Pues yo creo que es nuevamente el síntoma de un fracaso y nuevamente pues... Ministro, pero si se encuentran ustedes con que tienen un gobierno independentista que dice que en 6 meses se va a desgajar paulatinamente de España, ustedes el problema que tienen es que tienen esa patata caliente antes de las propias elecciones nacionales, o sea, de cómo gestione el señor Rajoy lo que está pasando en Cataluña dependerá buena parte del voto después. Sí, pero una cosa es lo que piense una lista, un candidato o 100 candidatos de lo que es la soberanía nacional, y otra cosa es lo que la soberanía nacional es, porque así lo dice la Constitución española, y lo que va a prevalecer es lo que dice la Constitución española, por lo menos mientras esté este gobierno. Ya ocurrió cuando hicieron aquella consulta sin interventores, sin juntas electorales, aquella, digamos, suerte de consulta. Ya ocurrió. Entonces, pues ocurrirá exactamente lo mismo. Que lo digo porque el ministro de Justicia ha hablado de la posibilidad la abogacía del Estado, de actuar la abogacía del Estado, sí. Claro, de actuar e impugnar la candidatura. Porque si la candidatura se presenta como directamente plebiscitaria, eso es contrario al mecanismo electoral. Pues eso, pues ahí hay, por ejemplo, uno de los mecanismos. Desde el punto de vista legal. Bueno, señores, tenemos que concluir. Una cosa para despedir al ministro de Industria, Energía y Turismo. Le voy a preguntar una cosa nada más. Ministro, en lo de las tasas, ya que he visto que hay algunos ayuntamientos, por ejemplo, aquí en Madrid hemos asistido a la Yinca, un paso para adelante, otro para atrás. Según el concejal de Hacienda, ¿no? El concejal de Hacienda dice tasas al turismo, también los cajeros automáticos, pero tasas al turismo. Luego llega la ministra, la alcaldesa y dice, no, esto se lo han inventado ustedes, no hay tasas. Pero se ha defendido las tasas al turismo. Tasa al turismo en Cataluña, que ya creo que existe, tasa al turismo en Canarias, en su tierra también han intentado, creo, imponerla, en Baleares, que fue un fracaso en el gobierno del llamado Gazpacho, fue un fracaso aquello. Luego llegaron ustedes y creo que lo retiraron. Pero en fin, ¿usted es partidario o no es partidario de que haya tasas al turismo? No soy en absoluto partidario por muchas razones. En primer lugar, el turismo es el primer sector de la economía española, es un sector que está siendo uno de los fundamentos en términos sectoriales de la recuperación económica, y en tercer lugar, el sector turístico, pues como todos los sectores, pero este es mucho más importante que otros aisladamente considerados, pues hay que ser muy prudentes a la hora de proponer medidas. Todas estas medidas de decir, vamos a poner una tasa al sector turístico, pero la siguiente pregunta es, ¿para qué? Y dice, no, para obtener ingresos públicos. ¿Y por qué quiere usted obtener más ingresos públicos? Porque necesito realizar más gasto en no sé qué. Oiga, pero no era usted quien decía que estaba en contra de las políticas de austeridad, etcétera, que iba a hacer gasto. ¿Con qué lo va a hacer? ¿Con más impuestos a la actividad económica? Pues mire, eso está contraindicado porque eso te grava la actividad y te disminuye todavía más la inversión y el empleo. ¿Qué ha pasado en Barcelona? No por la tasa que ya estaba puesta, sino por el anuncio de restringir, de paralizar la apertura de nuevos establecimientos hoteleros. La apertura de nuevos establecimientos hoteleros. Pues bueno, que los inversores ante esa noticia, en una actividad que está creciendo en el mundo entero al 4,5%, dicen, oiga, pues yo aquí no me quedo, yo me voy a otro lado, porque el turismo va a seguir creciendo en el mundo, es decir, es de las actividades que más va a crecer durante los próximos años. Si usted lo que me pone son pegas aquí, cuando todos los países del mundo lo que están intentando es tener un sector turístico para que contribuya a su desarrollo, pues todo lo que está haciendo es contribuyendo a que haya todavía... Pero en Cataluña no ha funcionado bien la tasa, es en Cataluña, no es en Barcelona, y lleva ya años funcionando. Es €1 al día en todos los hoteles. De 3 estrellas no llega ni al euro. En 4 estrellas €1 y en 5 estrellas €2. Y lo pagan los turistas. Y está en París, está en Londres. Lo paga el usuario, el que va a Cataluña, pero no está en Cataluña. Eso existe en Londres, existe en París, existe en muchas ciudades europeas. En Suiza, para entrar, tienes que pagar un impuesto, entrar en el país. Nosotros, y en Cataluña ha sido satisfactorio. Nosotros somos un país que recibimos 65 millones de turistas al año, que se gastan aquí 63.000 millones de euros. Somos el país a nivel mundial más competitivo, el número 1 en competitividad turística. No solo por un tema de precios, porque lo deseable es que aumente el gasto turístico, pero que aumente el gasto turístico significa que aumente el dinero que el turista se deja en atracciones, que se deja en restaurantes, que se deja en el comercio, que se deja en el transporte,
que se deja en todo, pero no que aumente el gasto que hace en tasas ni en impuestos, porque eso al final es una carga adicional para el turismo. Vamos a ver, al final la gestión de ese dinero en 10 días y luego pagas 10 euros. Sí, pero eso lo tiene que gestionar alguien, ¿no? Tony Bolaño, eso lo tiene que gestionar alguien. Es que a ver si te va a costar más el ajo que el pollo. Lo cobra el hotelero y lo paga la administración. O sea, sí, vale. O sea, no hay una infraestructura que se ocupe de ese hecho concretamente. Bueno. Don José Manuel Soria, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y buenas noches. Muy buenas noches. A ver qué pasa. Estaremos atentos al devenir de los próximos acontecimientos, que son muy importantes en España, por supuesto que sí. Despedimos al ministro de Industria, Energía y Turismo. Vamos a ver, Cintia Díaz, antes de abordar lo de Grecia desde la perspectiva española, lo que los podemitas están por ahí vendiendo. Vamos a ver, cuéntanos, Cintia, algunos de los comentarios que estamos recibiendo. Recuérdalo. Pues estamos y por supuesto, ¿cómo está el barómetro? Sí, estamos recibiendo comentarios con el hashtag SoriaEC sobre si notan mejoría o no nuestros cascabeleros. Por lo general, sí, poco. Dice Pilar que la mejoría es lenta, pero se está produciendo poco a poco y vamos a mejor. Sobre la pregunta que esta noche les estamos lanzando, si está de acuerdo con prestar otros 10.000 millones de euros a Grecia. Pues, por ejemplo, Pérez dice sí, pero controlados, para que no se malgaste. Spinette dice que estaría de acuerdo con prestarle incluso el triple, pero el problema es simple, no lo van a devolver. Misma idea la de Francisco José, que dice que no cree que los vayan a devolver. Y bailando entre el 53 y 54% de ustedes nos están respondiendo que no, pero ya saben que pueden seguir comentando y haciendo sus llamadas. O sea, que por lo menos los que nos ven parece que están un poquito hartos ya de seguir aflojando la tela, cuando ves que no hay en fin, condiciones objetivas de que eso luego se va a recuperar o que se cumplen aquellas condiciones que se imponen para recibir ese dinero. Y algunos recordaban hoy, y algún medio importante recordaba, hombre, los señores de Grecia precisamente no fueron muy generosos ni muy solidarios con España cuando entramos en la Comunidad Europea, o en la Unión. No sé si entonces era todavía Comunidad Europea cuando entramos Comunidad nosotros. Económica Europea. Todavía Comunidad Económica Europea. Los señores pidieron una compensación, le pidieron a Bruselas una compensación de muchos millones. Entonces creo que era Papandreou, el presidente del gobierno, el socialista Papandreou, dijo, nos compensan ustedes con unos cuantos millones porque la entrada de España nos va a perjudicar en función de los repartos luego presupuestarios y de ayudas y de fondos, etcétera, etcétera. Y se le compensó a Grecia. Pero bueno, no olvidemos que la Unión Europea no deja de ser un mercado. Un foco inmenso con mercaderes, los mercaderes. Todo el mundo ha hecho trampas, todo el mundo ha hecho trampas, engañado para poder estar en la Unión Europea y luego económica. No, y luego en el Eurogrupo acaban de votar en contra nuestra. Es curioso, han votado a favor de Dijsselbloem, que ha tenido una, digamos, mano de hierro en el proceso. Bueno, normal. 9 socialistas, 8 os quiero preguntar por lo que ha pasado hoy en el Congreso. Luego vamos a estar atentos a... no se ha producido la votación todavía en el Parlamento griego. Además, ha habido tensión esta tarde en las calles. En Atenas ha habido incidentes. Ha dimitido la viceministra porque está muy dividido el partido de Syriza. Hay un sector bastante enfrentado a Tsipras, en contra de votar a favor. El Consejo Nacional, que debe ser una especie de el máximo órgano de congresos, Tsipras ha perdido la votación. Por eso vamos a ver qué pasa esta noche. Y la ejecutiva, la mitad de la ejecutiva han votado en contra. El Parlamento griego la van a votar los conservadores, socialdemócratas. Bueno, pero eso nos vamos a ocupar después. Vamos a hablar de lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, porque ha habido un debate, le preguntábamos al ministro al comienzo de la entrevista, debate tenso, bastante agrio, entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Ha exhibido una radicalidad bastante notable. Y, por ejemplo, Rajoy le ha recordado que en España se ha aliado con los socios griegos de Syriza, esto es con Podemos. El señor Sánchez, por su parte, le ha comparado con Tsipras, etcétera, etcétera, que está usted mintiendo al pueblo español, como el otro miente a los griegos. Bueno, vamos a ver y ahora me comentáis. Señorías, siento tristeza y bochorno. Señorías, los españoles han sido testigos durante estas últimas semanas de la falta de escrúpulos de un presidente del Gobierno ante el sufrimiento griego. Y con ello lo único que ha demostrado a ojos de todos los españoles ha sido su escasa altura política en un momento histórico de la construcción europea. Lo que resulta evidente es que España ha tenido un nulo papel en la crisis griega. Señor Sánchez, con toda cordialidad, su intervención no ha tenido mucho que ver con lo que dice el orden del día. Y aprovechar, como ha hecho en el conjunto de su intervención, para arremeter contra mi modesta persona. Le hemos escuchado muchas descalificaciones personales, algún que otro insulto, una sobreactuación realmente incomprensible, pero poco más. Me hubiera gustado, por ejemplo, que nos diera su opinión sobre el referéndum de Grecia, sobre la condicionalidad que se le ha planteado a Grecia. Y usted, como se ha recordado hoy aquí, ha sido el que le ha dado los votos en municipios importantes
importantes contra la primera fuerza política al partido del señor Tsipras en España. No tiene autoridad moral para decir eso. Bueno, vamos a ver, ¿os ha sorprendido también a vosotros la radicalidad hoy de Pedro Sánchez en el Congreso o esto forma parte del guión? A mí no mucho, yo creo que forma parte del guión. Estamos en campaña. Estamos en campaña. A mí lo que... Claro, pero hablar de decirle que el presidente del gobierno ha exhibido una falta de escrúpulos, de insolidaridad con el pobrecito pueblo griego. Digo, ¿qué hacemos? Vale, pero ¿Le regalamos a los griegos el rescate y los 36.000 millones nuestros? Pero vamos a ver, de aquí a que lleguen las elecciones generales, esta tensión va a ir en aumento, pero muchísimo en aumento, porque forma parte de una estrategia electoral. A mí lo que me causa decepción en la figura de Pedro Sánchez es que últimamente todos son brochazos de, pues eso, de brocha gorda. Es decir, yo creo que no hay ningún español, más allá de que se mueva por cuestiones de mucho sectarismo ideológico, que pueda acusarla al presidente del gobierno de España de formar parte de un equipo que lo que está haciendo es pues fulminando las aspiraciones del pueblo griego. Entre otras cosas porque los españoles, que no somos estúpidos, sabemos perfectamente cuál es el motivo por el que el pueblo griego está así. Y eso de echarle la culpa al presidente del gobierno como recurso electoral, el señor Pedro Sánchez tiene toda la legitimidad del mundo para hacerlo. Pero a mí me parece, que eso no puede vender. Pero a mí me parece que está viniendo, fíjate, porque es que, ¿sabes por qué? Sí. Yo creo que el discurso del Partido Socialista, y claro, ahí volvemos a lo que le preguntaba yo al ministro, es que España está sufriendo mucho. O sea, Rajoy le está sacando de la miseria al pueblo español, pero el pueblo español está peor que nunca, no tiene sanidad, no tiene tasas, no tiene de nada, y los únicos que se apiadan del pueblo son los socialistas. Entonces, con respecto a Grecia, vende exactamente el mismo discurso. Pero es que el pueblo español tiene memoria, ¿eh? Bueno, el pueblo español ha votado socialista también en estas elecciones y ha votado socialista y ha permitido que este partido pacte con Podemos, que es una decisión históricamente bien compleja. Bueno, entonces lo que le está diciendo es a la gente, nosotros tenemos piedad de los españoles y de los griegos. Y la gente al final se hace un lío con relación al hecho, porque es que es complejísimo, de si la tasa va a ser de tal o de cual, si va a haber quita o no, si van a tener que pagar con un fondo gestionado en Bruselas o en Atenas de fondos inmobiliarios propios y del Estado ateniense, si el referéndum que decía no, si la gente todo esto no lo sigue. Lo único que ve es que el bueno es Pedro. No, el bueno es Pedro. Él lo hace por esto. Pero déjame contestar. Tonto no es. Pero déjame que la conteste en un segundito. Vamos a ver. Yo creo que tendemos a perder la perspectiva. Es verdad que el Partido Socialista, como consecuencia del resultado de las elecciones autonómicas y municipales, supo convertir en una suerte de victoria lo que ha sido un batacazo electoral morrocotudo. Bueno, porque tiene poder. Lo han hecho bien. Desde el punto de la estrategia electoral lo ha hecho muy bien. Ahora, no olvidemos una cosa, que ha sacado los peores resultados de la historia del Partido Socialista. Con los resultados que ha sacado y con los votos de Podemos tenemos de presidente a Pedro Sánchez. Bueno, ya veremos. Como ha dicho el ministro Soria. Bueno, ya veremos. Es decir, eso, yo creo que de aquí a 13 de diciembre, que es cuando dicen que pueden ser las elecciones, todavía queda bastante y el PP tiene ahí un terreno que recuperar y vamos a ver si lo recupera. Yo me cuesta creer que Pedro Sánchez acabe siendo presidente del gobierno con el apoyo de Pablo Iglesias en este país, pero bueno, todo puede ser. Yo creo que los ciudadanos españoles son perfectamente conscientes de lo que ha pasado en Grecia y de cómo se ha engañado al pueblo griego y de lo que está pasando allí y de cómo se ha conducido a Grecia al borde de un abismo y de cómo ahora, cuando se les dijo caldo y si votaron que no, ahora se les da 2 tazas. Esto la gente lo está viendo y lo sabe, y esto le pasa una factura indudablemente al partido que aquí en España más se ha significado con Syriza y con Tsipras, que es a Podemos. Y de alguna manera, y es legítimo cuando estamos en plena campaña electoral y en una batalla electoral, de alguna manera es lógico que el Partido Popular intente que también le pase algo de factura o una cierta factura al partido que le da sus votos al partido que apoya a Syriza en Grecia. Es lógico que se haga eso y es absolutamente legítimo y forma parte del manual. Es que serían idiotas si hicieran lo contrario. Es decir, está dentro de lo lógico. Luego la gente comprará lo que quiera o no. Pero aquí hay un partido que se llama PSOE, que ha votado y se ha dejado apoyar por Podemos, y Podemos es lo que es. Y en estos momentos la gente creo que empieza a tener muy consciente de lo que es. Pero es que yo creo que no solo es la gente la que tiene claro lo que está pasando en Grecia, incluso el propio partido de Podemos también lo está teniendo
también está siendo consciente. ¿Por qué? Pues porque el mismo día del referéndum, acordaos que Pablo Iglesias y varios líderes de Podemos sacaron mucho pecho, hicieron mucha gala de que esto significa que Europa puede cambiar, etcétera, 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 pero cuando han visto luego la reacción de Bruselas, todo lo que ha ido pasando en Europa, ya se han callado, porque Pablo Iglesias, después del día del referéndum, yo no le he escuchado mucho hablar sobre Grecia, nada. Incluso algún que otro líder ha salido diciendo, bueno, en realidad nuestro programa económico tampoco es exactamente igual al de Syriza, cosa que ahora sorprende porque hicieron campaña juntos en Grecia, etcétera. Él ha dicho hoy, ya sabes que hoy ha dicho, ahora lo vamos a escuchar, Pablo Iglesias le ha dicho a Tsipras, aguanta Alexis, aguanta, que ya estamos llegando nosotros. Ay, bueno, esto me recuerda que gane Podemos en España para ver si unimos nuestras fuerzas y cambiamos las reglas del juego. Vaya, Antonio, esto también me recuerda al presidente cuando le decía a un tal Luis Bárcenas, aguanta, Luis, aguanta. La política ya se sabe. Todo lo que está, los que ponían en duda la actitud de Rajoy de no convocar elecciones anticipadas, etcétera, se está demostrando que tenía razón. Tenía razón en muchas cosas, en lo de Cataluña, que se va pudriendo y eso va a acabar un desastre, yo creo, para más. En el tema de Grecia. ¿Cómo que se va pudriendo? Fíjate hoy. Vamos a ver, por desgracia no se va a pudrir. Oye, vamos a ver, para simplificar rápidamente, a los catalanes no nos gustan los frentes. Ya lo veréis, ¿sabes? Es que es una cuestión de sentido común. No estamos en el 36, no estamos en el siglo XIX, estamos en 2016. Hablamos luego. Lo que quería decir, y en el tema de Grecia, el tema de Grecia está viéndose cómo perjudica a la izquierda radical, porque la está poniendo enfrente de sus contradicciones. Es decir, Pablo Iglesias ha jugado muy bien la superficialidad ideológica, ¿no? Ha jugado muy bien una serie de tópicos bien articulados, en un momento de una crisis económica brutal, ¿no? Se ha dirigido no a la gente en general, sino haciendo una interpretación de la realidad española que el presidente de Ecuador, yo modestamente, soy más modesto el presidente de Ecuador, se lo dije en un debate, ¿no? Y en privado digo, está así, claro, la realidad española no es la de Ecuador, no es la de Bolivia, no es la de Venezuela. Y el presidente de Ecuador, digo porque me lo confesó él a mí, le dijo lo mismo, dice, oye, no te equivoques. Ya me gustaría, ¿no? Claro, me gustaría. Hombre, somos una de las 15 potencias económicas del mundo. Y aquí cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de pobreza en una de las naciones más ricas del mundo, que no es lo mismo la pobreza que hay en España, lo que se entiende por pobreza técnicamente, y lo que es la pobreza en Bulgaria, en Rumanía o ahora en Grecia, por cierto, ¿no? Entonces, claro, en todo este escenario lo que está sucediendo es que siempre está demostrando la realidad, la mediocridad de estos chicos ricos de las clases acomodadas de Atenas que vienen a salvar el mundo desde áticos lujosos e islas privadas. Claro, que esa es la realidad. Y aquí pasa también lo mismo, chicos acomodados ricos que se dirigen a gente que está ganando 1.000 euros o que está ganando 2.000 y les dan un horizonte utópico. Claro, querido Antonio, si tú imagínate que estás sin trabajo, fruto de la crisis y tal, y te vienen y te ofrecen, no te preocupes, yo llego ahora y te voy a dar una renta básica. Y los oligarcas y los políticos españoles que son los mayordomos de los ricos. Claro, es que Pablo Iglesias ha dicho, oye, que Felipe González era el mayordomo de Slim. Es decir, España tenía en el año 75 una renta per cápita de $6.000, y ahora la tenemos de 25.000. Y te dice que Felipe González es el mayordomo de Slim y que los políticos están al servicio de las oligarquías, ¿no? Paco, pero lo paradójico es que esos que han dicho esas barbaridades están gobernando en las 7 principales capitales de España. Entonces yo lo que digo es, vamos a ver, es que vamos a ver, o sea, aquí a veces parece que expresamos nuestros deseos, claro que, vamos a ver, con lo que tú quieras. Están en el poder en las 7 capitales de España y yo digo, claro, pero entonces yo digo, yo estaba, no, pero es que a veces parece que hablamos de deseos, quiero decir, evidentemente, o sea, yo soy la primera en pensar que esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo estaba en Atenas la noche de las elecciones y he tenido que escuchar canciones de partisanos italianos y de guerrilleros españoles de la guerra civil en español, en la plaza de Omonia, y se gritaba, Syriza, Podemos, juntos venceremos. ¿Cuántos artículos he escrito en contra? 8.000, pero yo lo que percibo es que ahora mismo la batalla se está jugando en el ámbito de los afectos, que es una cosa que el gobierno no comprende. O sea, no es una cuestión de tantos por cientos apoyo tal, sino los griegos, el pueblo, ¿es bueno o malo? ¿Ha sido abusado por Merkel o no? En cosas muy simples, que van al afecto. Y con la derecha pasa igual en España. Ahora ya no. España, el problema que tiene el votante, digamos, indeciso del PP, es que no acaba de sentirse orgulloso del Partido Popular.
O sea, ellos pueden decir, si somos socialistas estamos con la clase desfavorecida, con la gente que ha sido despreciada por la crisis, con la gente que tiene problemas en sanidad o en educación. Pero el votante del PP dice, pero que yo soy del partido de Bárcenas. ¿Pero qué problemas en sanidad y educación? Es que yo pero estoy contigo, Paco. No, si es que te doy la razón. Es decir, tú preséntame a alguien que no vaya, por eso te digo, es que hay que romper los tópicos, ¿no? Exacto, el Partido Popular tiene que buscar un modelo romántico. Yo me exaspero con lo de la pobreza, que me digan cuál es un modelo romántico capaz de enganzar con el electorado, que la gente se siente orgullosa. Por favor, a ver, Toni Bolaño. Yo soy tan romántico, Paco, que te puedo decir que pobreza es no poder comer al menos 3 veces al día, y esto está pasando en algunas familias en este país. Te guste o no te guste, eso existe. Pero hablamos de los tópicos, pero eso no es así. ¿Vosotros os creéis realmente que el Partido Popular va a conseguir ganar las elecciones diciendo que Pedro Sánchez es como el coco de la coleta? O sea, es que ya yo creo que esa caricatura la gente es que ya sonríe. En Barcelona, porque de momento sí, pero de momento el mundo no se ha hundido. ¿Y en Madrid? Y la gente, lo que ve es eso. O sea, entonces yo creo que hay que ser prudentes. Porque, mira, antes el ministro ha dicho una cosa, Paco. Syriza ganó sin decir la verdad, coño, y el PP también. Y entonces, claro, o sea, ahora le están pasando un poco lo que está refiriendo Cristina es eso, no han conseguido, o sea, el ministro decía, no, es que hemos hablado de corrupción y hemos hecho un montón de cosas. Sí, pero la señora Castedo en Alicante estaba saliendo todos los días a los medios de comunicación con algún lío, no ha habido mano dura y eso la gente se lo ha pagado. El tema del aborto, que es un tema ideológico, o el tema de los impuestos. El tema de los impuestos, que ahora nos dan 3.000 millones cuando nos subieron los impuestos por 19.500. No hubo más remedio. Pero luego, dejarme decir una cosa. Ganar unas elecciones, Federico, es obtener la mayoría o conseguir la complicidad para gobernar. Lo siento mucho, es el sistema que tenemos en este país. ¿Quién ha dicho que no? No, claro, porque decir, es que el PSOE pacta con Podemos. Bueno, ¿y con quién puede pactar? ¿Con el PP? Es que el PP se ha encontrado con un problema que es que no puede pactar con casi nadie. No es verdad. Bueno, entre otras cosas, en muchas ciudades de este país, el Partido Popular no ha podido pactar con nadie, ni con independientes. Perdóname, ¿cómo va a pactar? Perdóname, con independientes. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El PP ha hecho una política prepotente que le ha dejado no es cierto. El problema no lo tiene el PP. Toni, no te equivoques. El problema no lo tiene el PP. El problema lo tiene quien solamente... No, el problema lo tiene quien pone la línea roja. No, el problema lo tiene el PP, que no es capaz de establecer alianzas con nadie. No, perdóname. El problema lo tiene el que pone la línea roja. El que dice ni con el PP ni con Bildu. Ese tiene el problema. No, el problema es el que tiene el problema. Ganando elecciones no consigue pactar absolutamente con nadie. Ya ha perdido ¿Por qué tiene un problema el PP? Porque es incapaz de establecer complicidades, que es lo básico. Las tiene con Ciudadanos. De cualquier ¿Con quién gobierna en Madrid? Básico, Federico, ¿Con quién gobierna la Comunidad de Madrid? Bueno, pues oye, a lo mejor tenía que haber ¿Quién le da el apoyo a la Comunidad de Madrid? A ver, si pasa que tú le estás pegando patadas en el cielo de la boca permanentemente al Partido Socialista. Claro. Pretendes que luego porque pacta con los radicales. Haga alcaldesa. Porque pacta con los radicales. Porque pacta con los independentistas. Porque pone de alcalde de Vitoria a uno del PNV de acuerdo con Bildu. Porque pone de alcalde de Vitoria a uno del PNV de acuerdo con Bildu. Es bueno si pacta con el PP. Izquierda Unida es buena si pacta con el PP. Pero claro, cuando Aznar jugaba con Anguita, vamos, Anguita era una persona sensata. Pero no gobernaba. No ha gobernado con Anguita nunca. Un momento, a ver. Nunca ha gobernado con Anguita. Toni, por favor. Jamás ha gobernado con Anguita. Un momento. La pinza para por favor. Por favor. Muy rápidamente analizando el resultado electoral. Oye, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Madrid, el PSOE se ha ido al carajo de la vela, es decir, ha quedado fuera. Todas las grandes. Oye, en las comunidades autónomas, dirás, oye, es que gobierna Valencia. Oye, Valencia ha sacado el peor resultado de su historia, un 20%. ¿Y el PP? No, déjame acabar. No, pero el PP sigue estando por encima del 30%. Pero no ha conseguido pactar con déjame nadie. acabar. Paco, pero, oye, pero porque al final el PSOE acaba pactando, y es verdad, dice, sí, tiene capacidad de pacto, cierto, con los independentistas de Compromís. Manda narices, ¿eh? Los independentistas de Compromís. Porque si tú no conoces a Ribó, oye, Ribó, ¿quieres conocerlo a Ribó? ¿Quieres ver lo que piensa? Entonces sabes que es independentista. Sabes que Compromís es un grupo de partidos. Oye, la mayoría es Compromís. Pero me es igual. ¿Tú crees que, segundo lugar, ¿con quién puede pactar? Oye, ¿con quién puede pactar el PSOE? Sí, es verdad. Con las CUP en Badalona.
con un par, oye, bueno, impresionante. Ahí te voy a dar la razón. No, con las CUP en Badalona, es que es impresionante. ¿Con quién puede pactar? Con Podemos. Y me dices, Paco, Rajoy puede pactar... En Badalona se han arrodillado ante las CUP, que es diferente. Y yo te voy a reconocer, y es verdad, oye, Rajoy no puede pactar con Podemos. No puede, lo siento. ¿Puede pactar con las CUP? No puede. Con Esquerra Republicana tampoco puede. Hombre, porque con el PSOE... Oye, vamos a ver. No, porque con el PSOE, para acabar, con el PSOE, en este momento el PSOE quiere... vamos a ver, si lo ha dicho hace un momento, Pedro Sánchez solo tiene una bala, y es ganar o ganar o ganar, ser presidente. Gobernar. Ya está. Entonces, si tú le dices a Pedro Sánchez, hoy es de noche, te dirá que es de día. Paco, la realidad es que el Partido Popular ha sacado más votos que el PSOE en muchas comunidades o en muchos ayuntamientos y no ha gobernado porque no ha sido capaz de ninguna alianza. Y han perdido el poder. Han perdido la alianza. Castilla y León, La Rioja, Murcia, Madrid, hombre, no está mal. Yo voy a terminar porque a mí este debate me parece que no nos conduce a ningún lado. Yo creo que la verdadera y auténtica alianza que tendría que alcanzar el Partido Popular es precisamente con sus electores. Es decir, con ese millón largo de españoles, votantes del PP, además, votantes del PP convencidos, no de esos que vinieron de aluvión en la última y que verdaderamente se han quedado en casa. Y eso es lo que debería preocupar al Partido Popular. Y además yo creo que las últimas medidas que ha puesto en marcha el Partido Popular van por ahí. Es decir, que si el Partido Popular consigue despertar a todas esas gentes que ahora están en situación, bueno, están dormidas. Es decir, no se han ido al enemigo, pero se han quedado en casa. Si eso lo consigue el Partido Popular, a mí me parece que las peleas estas de patio de monipodio entre... Yo me pego con Podemos, yo critico al PSOE, se va a quedar en nada. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es mirarse directamente a su propio ombligo, analizar, hacer autocrítica y recuperar a los suyos. Y recuperando a los suyos, puede volver a gobernar. Pero también hay una cuestión histórica, Jaime. Hay una cuestión histórica. La izquierda en España tiene como uno de sus principales argumentos electorales no pactar con la derecha. Y esto es una responsabilidad histórica. Porque el día que en España haya un pacto entre PP y PSOE, verdaderamente habremos llegado a la madurez democrática. Y yo creo que en estos momentos la izquierda no está por esa cuestión. Creo que el Partido Socialista, aparte de la incapacidad o no del Partido Popular para tender la mano, sigue teniendo en sus bases electorales yo nunca pactaré con el PP. Es más, están contentos de haber pactado con Podemos, pero el problema es que eso es una responsabilidad moral. Yo ya sé que esto no va a ningún lado, pero yo lo digo. Pactar con Podemos en España es una responsabilidad moral. No sé, el afán es que sea pues como un elemento más de enriquecer siempre la información. La izquierda señala a medios y periodistas. El gobierno de Carmena crea versión original. Publicarán rectificaciones y matizaciones sobre las noticias aparecidas en los medios de comunicación. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España denuncia que la web de Manuela Carmena tiene un halo de censura. ¿Está intentando la izquierda radical imponer la censura? Esta noche toda la polémica sobre la verdad de Manuela Carmena y su gobierno en el Cascabel. Ahora me cuentas, Paco, dice que está enseñando la cara a Carmena, pero no, respóndeme ahora después, enseguida. Respóndeme, que vosotros que en cuanto se os abre una rendijita os coláis como si fuera un ventanuco. Por lo cual es un sobrinísimo. Pero un momento, a ver, Cintia Díaz, por favor, venga. Pues a ver, Antonio, ¿sorprende o no sorprende la radicalización en el discurso de Pedro Sánchez? Por ejemplo, a Marta le dice que ya no se sorprende de nada con Pedro Sánchez. Pablo dice que de una persona que va entregando gobiernos de Podemos por toda España no le sorprende nada. Y Ana dice que hará bueno a ZP. Sobre la pregunta que esta noche les estamos lanzando, si está de acuerdo con prestar otros 10.000 millones de euros a Grecia, el 55% de ustedes nos dicen que no, frente a un 45% que nos dicen que sí, pero ya saben que pueden seguir llamando y, por supuesto, comentando el programa. Bueno, hay una reacción extraordinaria a propósito de la decisión del equipo de gobierno de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y sus podemitas de abrir una página web bajo el título versión original con el fin de desmentir, desautorizar a medios de información, poner blanco sobre negro los nombres de aquellos medios y periodistas que publican, según ellos, cosas inciertas, etcétera, etcétera. Todo esto arranca a propósito de los desmentidos, la marcha atrás permanente de este ayuntamiento que ha dicho un día una cosa y al día siguiente la contraria, el caos en el que vive Carmena y sus podemitas.
arranca con el tema de las tasas. Habla el concejal de Economía de que hay que implantar la tasa al turista y la tasa al cajero automático. Y al día siguiente llega la señora Carmena y dice, no, eso es mentira y tal. Bueno, lo dijo su concejal, señora Carmena. Bueno, ahora se crean o se inventan esto de la versión original. La APM, ¿qué ha dicho? La Asociación de Periodistas de Madrid pide el cierre de la web de Carmena por considerarla inoportuna. No se pueden crear medios que desmientan a otros medios. Estupor general ante el orwelliano, de Orwell, Ministerio de la Verdad de Carmena. Partidos y periodistas denuncian el carácter totalitario de la extrema izquierda que ocupa el Ayuntamiento de Madrid. La Federación de Asociaciones de la Prensa de España denuncia que la web de versión original tiene un halo de censura. Pero es que vas así, en fin, vayas por donde vayas, las críticas han sido extraordinarias. La web para desmentir y rectificar informaciones del Ayuntamiento de Madrid ha creado gran polémica y evidentemente la repulsa autoritarismo. A ver, Paco, ¿tú qué decías sobre esto? Eso es propio de los regímenes totalitarios. En primer lugar hay que romper un mito. En primer lugar, Carmena no es la que manda. Carmena no es la que manda. Carmena simplemente es, dicho de una forma, el monigote, ¿no?, que utilizan, que mueven, ¿no?, para hacerlo simpático. Ahora todo el mundo conocía a Carmena y la verdad eso es falso. Nadie se acordaba de Carmena, nadie sabía nada de Carmena, salvo unos cuantos. No digo, a lo mejor tú sí, Maripau, pero la gente ahora todo el mundo dice, la juez tal. Oye, la juez brillante que casi con 40 años saca una oposición, es un caso único en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, normalmente las oposiciones se sacan, como todo el mundo sabe, con 23, 24, 25, 28 y a partir de los 30, por tanto, merece estar en el Guinness, ¿no? Luego es una persona que la que está mandando ahí son los de Podemos, es que de verdad. Entonces, claro, esto es una cosa tan escandalosa que si lo llega a hacer Rajoy, bueno, sería impresionante la reacción que hubiéramos vivido. Ha llegado a decir que el nombramiento es su propio sobrino, es decir, Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, es que me gusta decir su segundo apellido, ¿no? Porque él pertenece a dos de las castas más tradicionales en España, la de los altos funcionarios, ¿no?, y los Álvarez de Sotomayor, que desde el siglo XIII, desde el siglo XII-XIII, ya eran la alta aristocracia española, duques de Sotomayor, es decir, es una familia de las más poderosas y ricas que ha tenido en España durante siglos, que es bueno de las castas que ya tanto les gusta, ¿no? Entonces lo nombra porque le da la gana su coordinador general de alcaldía, que es el número 2. Y eso le parece normal. ¿Y por qué el PP calla? Porque debe haber alguien del PP que a lo mejor ha nombrado algún sobrino, algún primo, algún tío o algo, están todos calladitos, no sea que nos saquen las vergüenzas. No, yo creo que hayan sido críticos también. No, el PP en el Ayuntamiento de Madrid ha sido una vergüenza, ¿no? Una vergüenza. Las medidas el sobrinísimo no. El sobrinísimo no lo sé. Claro, que es un ejemplo. Luego el resto de medidas. Ha tenido que poner en la calle a algunos, sí, o hombre, por menos claro, sacarlos de ahí. Pero el juego democrático, querido Antonio, es que tú criticas y que ellos contesten, no con una web de la verdad a su aire que nos remite, ya acabo un momento, con las notas oficiosas que eran más divertidas, que hacía Primo de Rivera, de obligada publicación por nuestros antepasados periodistas. Como en Radio Nacional de España, cuando te obligaban a leer el parte. Mira lo que dice Carmena sobre esto, esta página web, versión original, Silencio. Pienso que tenéis una función esencial y no es que me fíe, es que pienso que sois fundamental. Creo que en muchas ocasiones hay diversas maneras de tratar una información que puede llevar a conclusiones que no son las que se pueden derivar de esa primera información. Es que es buenísimo el comentario. Pero es que el comentario, perdonadme un momento, no sé si lo habéis oído, ¿eh? O sea, que es que hay muchas veces que una misma información da lugar a informaciones distintas y yo voy a dar la versión oficial como hacen los dictadores. Es que es una cosa asombrosa. Es que hablando de dictadores, yo os voy a dar un dato. Al poco tiempo de llegar al poder, Hugo Chávez, presidente en su momento de Venezuela, pronunció una frase que es que viene como anillo al dedo. Dijo: utilicemos las redes como armas para conseguir la revolución. ¿Y qué consistía eso de utilizar las redes como arma para conseguir la revolución? Pues que toda una ristra de nombres de periodistas, de radios, de emisoras de televisión, fueron naturalmente sacadas en esas páginas, aireados públicamente, provocando además lo que ellos buscan, que es la estigmatización del periodista en concreto. Y a partir de ahí, y casi en una secuencia, pero además celérica, ocurrió lo que estaba previsto, lo que tenía diseñado Hugo Chávez, que era la desaparición progresiva de todas las radios y de todos los medios de comunicación, televisoras, como ellos dicen, privadas. Yo simplemente lo pongo como ejemplo, pero a mí me ha recordado esto exactamente aquella práctica que ya puso en su día en marcha
el presidente Hugo Chávez. Pero ha conseguido además, Carmen, una cosa, fíjate si es interesante el tema. No, podemos tomar a broma, porque podemos decir no tiene nada que ver. Lo que pasa es que... Pero es el enfoque editorial. Pero una cosa, Maripau, tomémoslo a broma y digamos que esto no es Venezuela. Mira, el enfoque editorial hoy, desde el Huffington Post hasta la ABC, era el mismo. Es unánime la prensa nacional. Bueno, es que es difícil discutir sobre derecha, eso. izquierda, centro, sobre diciendo, claro, es difícil discutir, ya te lo digo. Esa medida es dictatorial. Esa medida es dictatorial y tiene que ver con ese deseo que tiene Pablo Iglesias de explicar a la gente lo que son las cosas. Lo ha dicho muchas veces. ¿Qué es eso de que vayan ustedes a ver El Rey León? Ustedes tienen que ver las películas que yo diga. ¿Qué es eso de que lean ustedes a determinados historiadores? Yo les voy a decir que lean a Monedero y a los historiadores que ustedes tienen que decir. Entonces es este deseo como de interpretar la realidad. Es asombroso para que la gente lo entienda, porque es conculcar la libertad de prensa. El poder tiene derecho a dar determinados pasos y cambiar el destino de la gente. Vale. Y los periodistas informan desde los distintos puntos de vista en libertad de prensa sobre lo que ocurre. Y ahora nos van a decir cómo tenemos que informar. Cristina, es una cosa asombrosa. Pero déjame que discrepe en una cosa. No es que Pablo Iglesias o Podemos les diga a los españoles lo que tienen que leer. Lo que quiere Pablo Iglesias y Podemos es decirle a los españoles lo que no tienen que leer. Sí, es el lo que no tienen que leer. Y esa es una lista negra, no es otra cosa, no es más que eso, una lista negra, que es lo más totalitario y lo más fascista que se puede hacer. Yo, de todas maneras, después de ver la web con las cinco primeras cosas que han puesto, he alucinado. ¿No han puesto, por cierto, la portada de La Razón de esta mañana? No. Tony, ¿no está la portada de La Razón? No está en la foto de la portavoz del Ayuntamiento, la señora Maestre. Rita, mira. Vamos a recordar, a ver si vemos la foto de portada. Cuando asaltó la capilla de la Complutense, que decía ella que ella no participó activamente. Mira, ahí la tienen ustedes, ¿eh? Además ahí... En paños menores. No está la de con las tetas al aire, con perdón, ¿no? Ahí está, sí. Y está ahí pues uniéndose los sostenes y los jerseys. Pero mirad, fijaros lo que han hecho. El Ayuntamiento no ha anunciado nuevas tasas. Titular. ¿Cómo que no? Sí. ¿Cómo que no? Claro, su responsable de Hacienda dijo que lo estaban estudiando y tal y no sé qué. Bueno, primer desmentido, fuerte, dices. En fin, la Concejalía de Cultura sí ha abordado la situación de la fábrica de tapices, que aquí es una información del País, que les llaman, no les dan respuesta y ponen que no les dan respuesta y critican al País por escribir esto. La Concejalía de Equidad no plantea el realojo en hoteles como medida específica para personas desahuciadas. Pero si cosa lo ha dicho que la reconoce Carmena. Marta Higueras, la responsable, y dice Carmena sí, en la entrevista. en casos extremos pagaremos. Dices, bueno, bien por el desmentido. El Ayuntamiento no ha elaborado un plan para cambiar calles. Rueda de prensa de la portavoz del Ayuntamiento. Y la última, que es déjame que me entretenga un poco más. El nombramiento de Luis Cueto se ajusta a la legalidad. Texto que voy a leer literalmente. La normativa municipal solo impide contratar a familiares como asesores eventuales a dedo, no como cargos directivos. Mira, ya me quedo más tranquilo. Cargo a dedo, coordinador general del ayuntamiento. Pero hacía mucho que no se negaba la realidad. Syriza ha denunciado a 8 periodistas en Grecia por apoyar el sí referéndum. Mira, tengo la portada de La Razón, precisamente. Y en lo de lo que tú decías, ¿ves cómo el PSOE no es lo mismo que Podemos? La Razón, en su portada de mañana, Carmena copia la web mordaza de Nicolás Maduro y Evo Morales. Asociación de la prensa, jueces y toda la oposición exigen su retirada ante el intento de censura de la alcaldesa de Madrid. Ya lo ven, exactamente. Ahí está el referente de esta gente. ¿Y qué hará tu amigo Wyoming? Sigue siendo el chavista. ¿Qué hará tu amigo Wyoming? Por cierto. ¿Qué hará tu amigo Wyoming? Defender a la señora Carmena. No, faltaría más, ¿no? No, denunciará la web. ¿Tú crees que sí? Bueno, vamos a ver. Ahora es, de verdad, os digo, es gravísimo decir en una página del ayuntamiento que cosas que se han dicho públicamente sobre las que hay constancia periodística y física no existen. Porque esto es Ismail Cadaré, ¿eh? Estos son los autores más alucinantes que han hecho risa del régimen soviético. Esto es lo que pasa en Pravda. Esto es lo que pasa en Granma, en Cuba. Que de repente hay una manifestación y al día siguiente sale en Granma. El gobierno niega que haya ningún tipo de disturbios y los ha visto la gente. Es asombroso. ¿Cualquier régimen totalitario se fundamenta en la negación de la verdad? Bueno, oye, ¿qué hacía la Unión Soviética? Claro. Tachaba a la gente de las fotos hasta que se quedara al final Stalin. Ya que habéis... En Cuba, en Cuba hay un museo, el Museo de la Revolución, donde yo tengo algún amigo que casualmente fue revolucionario enfrentado a Fidel y los han ido tachando y ponen abajo traidores. Dice, ya veis que, ya que hemos comentado, es la similitud entre esta página web, la llamada web mordaza, de la señora Carmena
alcaldesa de Madrid, con las de Maduro y Evo Morales, en Venezuela y Bolivia respectivamente, hoy hemos conocido, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional augura para el régimen venezolano y desgraciadamente para los venezolanos más pobreza, en la medida en que cree que este país va a seguir decreciendo su economía hasta un 7%. O sea, decreciendo. El camino del abismo y del hoyo más profundo sigue la economía venezolana, con una inflación de más del 100%. Eso nos obedece para que este bananas que tienen de presidente, que se llama Nicolás Maduro, pues saque pecho en sus programas de televisión estos, en los que habla él, solo él, lógicamente, y diga barbaridades como las que ha dirigido contra España, lo que él llama ley Mordaza, en referencia a la ley de seguridad ciudadana. O sea, el mismo tipo que reprime a sangre, fuego y cárcel a la oposición política en Venezuela. El mismo tipo que cierra los medios informativos, que le pone la mordaza a los medios informativos venezolanos si le critican a él. Él habla de ley Mordaza en España. Óiganle, este es un caradura inmenso, sideral. Dígame la ley Mordaza en España. Ay, Dios santo, no tiene nombre. Esa es una ley fascista. Y desde Venezuela, con nuestra voz libre, la denunciamos. Es una ley que viola los derechos humanos, que viola la Carta de Naciones Unidas, que viola el Pacto de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Venezuela es una república democrática, vía al socialismo, y jamás tendrá una ley Mordaza, una ley Rajoy. Jamás en la vida la tendremos. Nunca, jamás. Ellos no volverán. Jamás ni nunca. Régimen, ¿te has escuchado esa palabra? Ese es el régimen que ellos quieren imponer en Venezuela. Bueno, este tío es un caradura, es un payaso, yo no lo voy a calificar porque ya lo he calificado. Pero mira, yo voy a dar solamente dos datos. Hay dos índices que además se utilizan para medir, digamos, el progreso de los pueblos. El índice de libertad de expresión, el índice de libertad de prensa, analiza 168 países. Venezuela hoy es el 149. Y en el índice de libertad económica, que pride el desarrollo económico de los pueblos, de 168, Venezuela es el 166. 166. Es una pena, hombre. Eso es lo que es Venezuela. El tipo que además que tiene reprimida y encarcelada. Eso es lo que es Venezuela. Dirigente de la oposición. Que hoy le ha impedido competir en las elecciones a una de las líderes de la oposición. A Machado, a Corina Machado. Claro, o sea, este es el que se atreve. Entonces, Antonio, de todas maneras... Claro, eso los pobres venezolanos no pueden oírlo. Ya nos gustaría que esto que estamos diciendo aquí llegara a todos los venezolanos, por lo menos que le pongamos en evidencia. Déjame que cite una frase, que hoy estoy muy citador. Los medios de comunicación deben tener un fin social. Pablo Iglesias. Sí, sí. Claro, el único problema es quién marca ese fin social. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. ¿Quién lo va a marcar? Si no... Estaba repasando los datos que has dado tú de la página web de Carmena y es demoledor. Es alucinante, Cristina. Dice, el ayuntamiento no ha elaborado un plan para cambiar nombres de calles y han salido con el precio. Han dicho que va a costar 60.000 euros. Que esto era muy barato de hacer porque costaba 60.000 euros y nos están diciendo en un medio público que es mentira lo que hacen. O sea, esto realmente es para salir todos los periodistas en manifestación mañana a la calle. ¿La cerrará o no cerrará esta página? Esto tiene que cerrar. Yo creo que no cerrará es porque hasta ahora el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, si se está caracterizando por algo, es precisamente por rectificar. Porque luego el medio sale Sí, sale el país. Dice, no, el país dijo esto y dijo lo demás ayer y esto no es verdad. A veces dijo esto, no es verdad. El mundo dijo esto, no es verdad. La razón dijo esto, no es verdad. Sea el gobierno de España, una autonomía, un ayuntamiento, no puede sacar una nota de prensa, una información, poniendo a bajar de un burro a un medio de comunicación. Sí que puede, ¿verdad? Desmintiendo una información. Eso nos ha pasado a todos. Puede. ¿No? Y de hecho lo que pueden hacer y deberían hacer es ir a los tribunales de justicia cuando se sienten violentados o vulnerados. El problema es toda una filosofía de que los medios de comunicación están en manos de los otros y vienen a por nosotros. Esa es la filosofía. Esa es la filosofía de Pablo Iglesias de fondo. Esto es tremendo. Hombre, y lo que está rectificando se vende como que se rectifican informaciones y en realidad... Es que si te las lees... No, pero es que a quien deben rectificar es a sus propios concejales. Es decir, yo creo que el problema... Esta web nace de un error. Y es el error de creer que la culpa la tiene el mensajero, el que transmite la información. Y en este caso...
los 5 errores que están ahí colgados en esa web son 5 errores del que emite la información, del que genera la información, y es muy distinto. Las típicas informaciones de fuentes del ayuntamiento han contado, no, eran en ruedas de prensa. Eran ruedas de prensa. Y es que la réplica de los medios es con cita exacta. En la noticia publicaba el 9 de julio en El País. O sea, esto suena franco. La Real Fábrica de Tapices lleva 4 meses sin pagar a su plantilla, se dice. Y en cambio, o sea, el ayuntamiento entra a criticar a los medios y los cita con fecha concreta. Pero esa noticia es muy divertida porque dice, es que el ayuntamiento sí que ha hecho las gestiones, pero el problema es que cuando los compañeros del País llaman a preguntar, no les dan respuesta. A mí me gusta que hayamos vuelto a la historia de España auténtica, ¿no? De la época del clientelismo, donde tú nombras a tu maridito como la Colau, nombras a tu sobrinísimo como el yernísimo, ¿os acordáis, no? Cuando se hablaba del yerno de Franco, el yernísimo, que todo lo puede y todo lo hace, ¿no? En el ayuntamiento el duque de Lerma, que le sucede a su propio hijo. ¿Están cumpliendo con las expectativas creadas? ¿Están ofreciendo efectivamente esas grandes tardes y días de gloria? Habrá gente que a mí me recuerda cuando lo de Juan Guerra, Colau, los mareas atlánticas, Juan Guerra, yo recuerdo una vez en televisión que una persona le preguntaron, ¿no? Juan dice, bueno, oye, ahora toca a los nuestros, ¿no? Porque claro, al final la derecha lleva siglos, ¿no? ¿Cómo siglos, no? Pues un poco habrá gente que le parecerá muy bien que coloquen a sus amigos, amiguetes, y además sobre todo yo quería hacer un comentario muy breve. El tema de los sueldos, vamos a ver. Ada Colau es una persona sin formación, empezó, dice filosofía, pero no sabemos que haya hecho nada más que empezarla. Es una persona que su profesión era la política, yo lo dije, se enfadó muchísimo una vez en un debate, usted es política de activismo. Como activista ganaba lo que pillaba de subvenciones y de cosas, ¿no? Y ahora va a ganar un buen sueldo en el Ayuntamiento de Barcelona, aunque una parte lo regale, que jamás hubiera soñado en su vida con esa formación. Es decir, la juez Carmena estaba cobrando, como mucha gente, como pensionista, 2.000 y poco euros, y ahora va a ganar 4 o 5.000. Es que claro, están vendiendo que pobrecito, Rita Mestre, ¿qué ganaba? Si algunos eran profesores asociados que ganaban 400 o 500 euros al mes, y dicen, no, es que nos bajamos el sueldo. Que no han salido de la universidad, es más, yo te digo una cosa, mira, si tú y no han hecho más carrera que la de la universidad. Oye, si resulta que tú me dices, te voy a pagar 100.000 euros, ¿no? Y yo no te gano 20.000, oye, te regalo 40 para ti, si quieres, oye, y me das 60, ¿no? Oye, Paco, Ada Colau ha propuesto rebajar el sueldo a toda la corporación municipal. Toda la oposición en bloque se ha negado. Es una payasada. Toda la oposición en bloque se ha negado, pero ella dice que todos los de su propio grupo que haga lo que quiera. Van a respetar su código ético y van a cobrar menos. Pero ¿por qué no cobra Solo te digo ella? lo que han comunicado ellos. Sí, pero ya a ver si vamos a necesitar otra web también para que eso está muy bien y yo lo aplaudo, pero ya ha colocado a su marido. Sí, claro, y el segundo de a bordo, el teniente de alcalde primero, ha colocado a su mujer o a su novia. Y el otro y así. Bueno, pero reconozcamos al marido, por lo menos. Sí, oye, yo lo de la bajada ella es una chica de familia acomodada, pero claro, he hecho una carrera y he currado. Claro, exacto. Entonces ella es una chica de familia acomodada, cuya madre era agente inmobiliaria, por cierto, que resulta que es muy guay. Esto intentó ser actriz de cine, le fue mal, intentó hacer series y le fue mal, y entonces se dedicó al activismo social, que eso queda muy bien, ¿no? Y a partir de ahí ha vivido de eso. Es que yo le pregunto, a ver, Ada, ¿tú de qué has vivido? ¿Qué formación tienes, no? Porque está muy bien eso de los desfavorecidos, pero ¿qué formación tienes? ¿Qué has hecho con tu vida? Porque no estudiaste. Oye, aquí hay mucha gente que nos está viendo, que tú, de familias... Oye, el gobierno de España, oye, yo ya estoy cansado. Del gobierno de España hay gente de familias muy, muy humildes, ¿no? Dicho con todo el respeto, ¿no? Es decir, gente con 8 hermanos, que el padre pues era como el ministro del Interior, 8 hijos, ¿no? Lo que cuesta entre 8 hijos, y el padre era policía municipal, subinspector, es decir, que no era ni siquiera el jefe, con el sueldo de la época. Oye, Soraya de Santa María es una familia de clase media normalita, ¿no? Es decir, no es un gobierno de ricos. Entonces todos estos pijos, ¿no? Ricos, ¿no? ¿Sabes? De familias ricas como Tsipras, como Varoufakis, vienen aquí dando lecciones de van a salvar al mundo. Oiga, estudie usted una carrera, saque una oposición o trabaje, pague una nómina. Es que ninguno de ellos ha trabajado. Es que, de verdad, a mí me parece una cosa alucinante que la izquierda española aplauda los de la ceja. ¿Has visto los de la ceja? Todos ahí otra vez han salido, todos millonarios, a darnos lecciones a tu hombre. Y hay bastante. Oye, yo también puedo ser actor de cine si me colocan todas las televisiones públicas by the face, ¿no? Como han pasado con muchos de ellos. Oye, en Hollywood también colocan by the face. No, porque cuando te haces famoso aquí te puedes allá. Vale. Pero vamos, oye... Oye, vamos a hablar ahora del Varoufakis español, que va a encabezar la lista de
La lista única. No. Única del Frente Independentista, ¿no? No es única. No es única. Además es otra bueno, es la lista del Frente Independentista FETEN, porque está más y el Junqueras. Utilizan una neolengua en Cataluña que realmente me tiene alucinado. ¿Vosotros os imagináis a Rajoy haciendo convocatorias para hacer listas electorales en la Moncloa? Le dábamos de hostias hasta que nos cansábamos. Han utilizado... Con perdón. Es que el presidente de la Generalitat se ha reunido para hacer una candidatura electoral en el Palau de la Generalitat, pero sin ningún problema. O sea que yo... Vamos, ¿y alguien en Cataluña se lo ha criticado? ¿Algún medio en Cataluña se lo ha criticado? Uno que dirige este señor, pero porque lo escribo pero digo en Cataluña, edición de... Nadie. Los únicos que lo hemos criticado ha sido La Razón. Los únicos. Sorprendente. Bueno, luego, lista única. Hombre, como mínimo independentistas van a haber 2. Como mínimo. Porque las candidaturas de Unidad Popular se van a presentar por separado. O sea, ya no es una lista única. Al final no nos equivoquemos, Antonio. Convergencia, Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa, incluso el PSC en algunos momentos estaban por el derecho a decidir. ¿Cuántos quedan de esa foto? Es un pacto de 2 partidos. Sí, es que nos están vendiendo... Bueno, pues ahora hablamos, pero a mí me ha llamado la atención que... Raúl Romeva, hombre, el señor que encabeza la candidatura... Porque lo han echado de Iniciativa por Cataluña hace 4 días. Y el ridículo que hizo en el Parlamento en algunas ocasiones este señor, ¿eh? Luego vamos a comentarlo. Ahora, porque hay testimonios gráficos y en este caso audiovisuales. Un momentito. Es muy peligroso. Si van ustedes a salir... ¿Cuándo te vas de vacaciones, Cristina? Bueno, yo fuera de Madrid tardo todavía en agosto. Bueno, en agosto, bueno. Mira, las imágenes que vamos a ver ahora son de esta tarde, pero dices tú, Jaime, que se están produciendo ahora mismo incidentes todavía hay frente a las puertas incendiarias, hay peleas, batallas en las inmediaciones del Parlamento griego, que esta noche va a votar precisamente sí o no al rescate y a las condiciones que impone la Unión Europea para entregar ese dinero, ese rescate de 80 y tantos mil millones de euros. Ya ha habido graves incidentes, enfrentamientos entre los radicales que están en contra, lógicamente, de aprobar las condiciones de Bruselas, y la policía. Habla La Razón de Tsipras incendia Atenas. Los radicales lanzan cócteles Molotov ante la deliberación del tercer rescate. Rajoy obligará al PSOE a retratarse y votar en el Congreso la ayuda de España a Grecia. Una jugada maestra de Rajoy. No, eso sí, eso es... Yo creo que está muy bien, porque sí va a obligar a que todo el mundo se pronuncie. El tema de Grecia, lógicamente, y los incidentes de esta tarde están en las portadas de todos los diarios. El Mundo también habla de los griegos presionan a Tsipras en la calle y en el Parlamento, y manifestaciones con lanzamiento de cócteles Molotov en Atenas mientras los diputados votan los ajustes. Bueno, pues imágenes parecidas a estas, tarde, o de luego más graves. No, pero lo peor está siendo ahora, ¿eh? Efectivamente se están produciendo a esta hora, ¿no? Es que el asunto de fondo es muy grave, porque lo que se ha hecho durante este periodo es arangar a las masas y poner en duda la democracia. Esto era teoría hasta ahora, claro, pero en el momento en que estas personas dicen que no se sienten representadas por Tsipras, se sienten a su vez capacitadas para salir y empezar a arrojar cócteles Molotov. Pero no olvidemos que es que enfrente tienen un partido que ya tiene varios encarcelados por esta razón de ultraderecha, que son los de Amanecer Dorado. O sea que dentro de poco empezará a haber peleas entre unos y otros en las calles. Mira, las manifestaciones, hay una foto que publica El País que, ¿os acordáis de la revolución en Ucrania, de Maidán? Con cascos de moto y bates de béisbol. No, está siendo tremendo. Que la está publicando hasta ahora en la página web, ¿verdad? Es lógico, es lógico. Él ha engañado a su electorado, además lo ha engañado de una manera absolutamente... No es lógico, porque una cuestión es que a ti te engañe un político, a nosotros nos han engañado muchos, y otra cosa es que tú salgas con cócteles Molotov porque consideres que la revolución del pueblo está en marcha y que la revolución del pueblo no es sometible a los mecanismos parlamentarios, que es lo que se ha dicho en las campañas electorales. Lo mismo que oímos a Podemos, que el pueblo va a tomar el poder. Ya, pero es que él es su propia medicina. No nos representa, ¿nos acordáis? No nos representa. Yo creo que esta noche, Cristina, lo que está ocurriendo creo que va más en la línea de lo que dice Federico. Es decir, claro, no es la revolución, el pueblo y Podemos. Pero insisto, yo no lo veo como la revolución y el pueblo, yo lo veo como que realmente se sienten... Claro, pero no solo. Pero el gobierno les ha vendido una cosa. Si Rajoy a mí me ha dicho que me va a bajar los impuestos y al principio de la legislatura me los sube, yo no puedo salir con cócteles Molotov a la calle.
Es que no ¿Qué es me lo estáis mismo, diciendo? Están los bancos Pero cerrados. estamos hablando La de lo gente mismo. no dispone Que de no su se dinero. no lo puede pongas al mismo salir nivel. con No tiene nada cócteles que molotov ver. a Pero la que no lo calle. pongas al mismo nivel, Que hombre, que no tiene nada que perdonadme, ver. que no se puede Nada que sustentar ver, la violencia. Cristina. Que Pero no. que nadie sustenta Hombre, la claro que violencia, no se por favor. sustenta Si yo no la la estoy violencia. justificando, No, yo ni lo yo. estoy diciendo, yo estoy explicando la razón. Nadie la está justificando, Federico, Claro. lo que está diciendo Claro que que la no la es que estamos no estoy ahora justificando justificando la la violencia. Un violencia. referéndum hace 7 Claro, días. hombre, es que les ha engañado hasta el último Y no minuto. les ha servido de nada, al contrario. Al contrario, las Bueno, señores, medidas son vamos más a duras. repasar los periódicos mientras si hay noticias de última hora sobre Grecia en relación con la votación en el Parlamento, que es lo que interesa también a esta hora. Por supuesto, se la ofreceremos. Portada del periódico El País. Reparen ustedes en el señor de la foto. Un señor con la cabeza afeitada, musculoso. Yo decía antes que era como Varoufakis, pero con gafas. Este señor se llama Raúl Romeva, nació en Madrid, pero se crió en Caldas de Montbui, en Barcelona, y es el señor que Artur Mas ha puesto al frente de esa lista por la independencia unitaria para las elecciones del 27 de septiembre, lista en la que Artur Mas va en cuarto lugar, después de este señor y 2 señoras, creo, ¿no? Si no recuerdo mal. Carmen La Forcadell de y Miguel Òmnium Casals. Cultural, asociación, organización pro independencia, y la de Asamblea Nacional de Asamblea Cataluña, Nacional de Cataluña, que también está a favor de la independencia de Cataluña. Bueno, sobre este señor que se llama Raúl Romeva, comunista y ecologista, fue eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verds, ICV. Formación, por cierto, que abandonó porque esta formación no se puso a favor del proceso independentista de Artur Mas. Pero, y no repitió de eurodiputado. y que lo es un tema repitió efectivamente que como suele eurodiputado. doler. Pero durante el tiempo que fue eurodiputado, tal y como nos cuenta ahora Teresa Fernández, pues hizo algún ridículo que se evidenció además luego en las redes sociales y también en la radio. Como van a ver, ya verán. Los catalanes ya tienen representantes para la cruzada independentista que ha emprendido el señor Artur Mas y sus acólitos. Una lista única para las elecciones del 27 de septiembre, cuyos miembros tienen exclusivamente en común el deseo de acabar con la unidad de España. En la cabeza de esa lista aparece este ex eurodiputado. Si les decimos que se llama Raúl Romeva, seguro que no caen, pero ¿y si les contamos que es el ex eurodiputado ecocomunista podemita que hizo el ridículo en el Parlamento Europeo solicitando que se prohibieran las maniobras aéreas del ejército español en Cataluña porque intimidaban a la población? Para más datos, escuchen esta entrevista que le hizo el periodista Carlos Herrera y en la que se masca la tensión. Miren, aquí hay un mensaje muy interesante. Dice, yo vivo en un pueblo de La Mancha y los aviones pasan de vez en cuando por aquí. ¿Seremos invadidos? Habrá que preocuparse y acudir a la Unión Europea cada vez que alguien vea sobrevolar un avión. No me ridiculice la situación porque no es No, si se comparable. ridiculiza usted solo, Raúl. Pero vamos a ver, yo no hace falta que le ridiculice. Pero si con oiga, esta carta se ridiculiza ¿usted solo el está que la firma. escuchando? Sí, claro que me escucho. Todos los días me escucho. Sí, señores, este es Raúl Romeva, el mismo que pidió en el Parlamento Europeo que se sancionara a un jugador del Real Madrid por un partido contra el Barça. Este es el político que encabeza la candidatura independentista en la que Artur Mas ocupa el cuarto puesto y con la que se pretende convertir las elecciones del 27 de septiembre en un plebiscito a favor y en contra de la independencia de Cataluña. ¿Lo conseguirán? ¿Ustedes qué opinan? Lo que está claro es que ahí, vamos, este señor hizo el ridículo, pero un ridículo extraordinario, porque, claro, decir que llevar a Europa la inquietud de supuestamente todo el pueblo de Cataluña, porque había unas maniobras militares, como las hay en otras partes de España, y había aviones del ejército español, del ejército del aire, que hacían maniobras diciendo que iban a ser invadidos, que esto era una amenaza para invadir Cataluña, no me digas tú. Este es el señor que va a encabezar esa candidatura. Este llevó al Parlamento Europeo la protesta de, se supone, de los seguidores del Barcelona que querían empapelar, sancionar, que el Parlamento Europeo sancionara a Pepe, jugador del Real Madrid, por algún lance que tuvo en un partido contra el Barça. Pero vamos a ver, ¿en manos de quién estamos? Por favor, pero ¿en manos de quién estamos? Es una situación ¿O de quién están algunos ciudadanos vamos y algunas ciudades y algunas comunidades? Olvidar la gravedad, ¿no? Ellos controlan una parte muy importante de los medios de comunicación, muy importante. Pero quienes votan a esta gente saben todas estas cosas. Sí, pero vamos ¿De a ver. verdad que no creen que hacen el ridículo? Pero vamos a ver, ¿Les parece normal esto? Ellos han llevado que tú el lleves al terreno- Parlamento Europeo estas cosas y digas que te van a invadir. Hay que conocer la realidad. Oye, mira, podemos hacer trampas en el solitario y es ridículo, pero vamos a ver. Es lo que piensa la gente.
Es decir, hay un sector de la población catalana, oye, ya veremos cuánto es, donde lo que quieren es la ruptura de España. Quieren romper España. Durante pero muchos se puede años, pedir la ruptura ellos, sin hacer el ridículo. Ellos han intentado por medio. ¿Para ti te parece ridículo? Ensalza los sentimientos, nos atacan. Fíjate que van los. Es que lo que no puedes es interpretarlos desde tu mentalidad. Pepe le ha pisado el callo a un Sí, jugador oye, del Madrid. sí, pero tú puedes, oye, está muy bien que tú tengas tu visión o yo tenga la mía, que no soy sospechoso, ¿no? Porque para ellos yo soy un traidor, soy un mal catalán, aunque yo sí he nacido en Cataluña y mis padres, etcétera, etcétera. ¿No? Es más, mi familia era de Aragón, una parte, y de la zona catalana de Valencia, es decir, más catalán, pero oye, para ellos yo soy un traidor, como lo es Toni Bolaño, Maripao, es decir, no somos buenos catalanes, es mejor venir de fuera y como el de la CUP, ¿no? El Fernández, que no sé, también no sé, es de Segovia, con todo el respeto a Segovia, no me acuerdo de dónde, ¿no? Entonces ellos lo que van es a apelar al sentimiento más primario, más independentista, más de odio a España, y entonces como ellos llevan desde la transición hasta ahora utilizando las escuelas y los medios de comunicación, ten en cuenta que si el gobierno de España nos diera los periódicos, a mí Rajoy, que en teoría, o al ABC que está aquí, o a otros medios, a mí no me da un euro, es decir, ni medio euro. Ni medio es ni medio, ¿no? Y en teoría, oye, pues debemos de ser afectos y afines, o a ti te dan algo, Antonio, nada, ¿no? Sí. Y en cambio la Generalitat da a manos llenas, a periódicos, a radios, a televisiones, etcétera. Entonces llevan creando un caldo de cultivo desde hace mucho tiempo en la educación, en las universidades, es decir, ya cada vez hay más gente que solo lee en catalán, es decir, ellos han ido creando todo este clima. Y ahora cogen a esta persona después de un escenario donde más se carga su partido. Es una cosa en las democracias occidentales insólita. Es una cosa impresionante. Y se va de número 4 con desprecio a los políticos, ¿no? Es decir, los políticos nos apartamos, aunque yo seré presidente de la Generalitat, ya se ha asegurado su futuro. Bueno, ya veremos el resultado. Es malo, ya veremos lo que hombre, claro, vamos, yo espero que la gente que nos ve salgan a votar y llenen las urnas de votos y que el PSOE, ya ves que en eso interés objetivo, se recupere y vuelva a ser el partido hegemónico de la izquierda. Bueno, dice El Mundo que Artur Mas amenaza ahora con la independencia antes de un año, en virtud de los resultados, o en función de los resultados, diría, vamos a declarar la independencia de Cataluña en 6 meses. Pacta con Esquerra reducir a la mitad los plazos para desconectarse de España. Lo de desconectarse de España es fantástico. Hoy decía una cosa que tenía mucha razón, en su editorial de Al Día, aquí en 13TV. Dice, hombre, desconectarse de España menos cuando tiene que seguir conectado para que el manguerazo de los millones que le manda el señor Montoro no falten, eso sí. Vamos a desconectarnos de todo, señor Mas, menos del manguerazo de los millones. Y hay que coger a Miguel Roca y decirle, oye, tu despacho de abogados, Miguel, ahora vas a salir a decir que eres español o catalán, y a Cuatrecasas y a las empresas catalanas y a los bancos catalanes hay que decirles, oye, ahora decir que sois. Pero perdóname un segundo solo. El concepto exacto, que es muy pintoresco, es desconexión legal de España, que duraría de entre 6 a 8 meses y que culminaría con la famosa declaración unilateral de independencia. Pero fijaros que en este documento, al contrario de otros documentos anteriores y demás, no se habla ni una sola línea de la Unión Europea. Acordaros de aquello, Cataluña, nuevo Estado de Europa. ¿Os acordáis, no? Ahora eso ya no existe. Y sobre todo después de lo que ha pasado en Grecia, pues a lo mejor algunos tienen que empezar a aplicarse el cuento. A ver si los ciudadanos se dan cuenta un poco de esa situación. Que el Barça no juegue, Oye, ¿quieren ver lo que es un Estado como Francia potente? Yo soy digo, pues mire, sé que le digo, como el Barça tiene un perfil independentista, lo excluimos de momento de la Liga de Fútbol. Y váyase a jugar usted con Gerona y con el Lérida y con el Tarragona. Pero ya sabes lo que te dicen ellos. ¿Cómo va a prescindir la Liga de Fútbol profesional del Barça? A ver, es que hay que ponerse en su cabeza. Pero no podemos a lo uno y a lo otro. Oye, hay que explicar, de verdad, Toni, yo que soy, y Maripau, bastante centrado y moderado, liberal, llega un momento que o les enseñas y les dices, mira, hay unas reglas de juego democráticas, ¿no? Tú has estado despilfarrando, robando miles de millones de euros, se han robado ayer, ya hay bastante, entonces vamos a ver, oye, tú quieres esto, vamos a ver qué dicen ustedes los catalanes si el Barça no juega una liga, mira, oye, ¿y por qué? Porque al gobierno de España ha decidido que no hay... ¿Cuánto tardan en irse los cracks del Barça? Ya está, hombre, oye, pues se va la broma, Toni, por eso y te coges, yo soy Rajoy y llamo a los presidentes Grifols, ¿no? El listillo de Grifols, ¿no? ¿Sabéis lo que llegaron a decir? O los Carulla, les dice, os voy a explicar de qué va la vida. El Grifols nacionalista, vamos a ver, Grifols, que se llenan la boca, tiene el 8%
de su facturación en Cataluña. ¿Qué me están contando? ¿Y el resto dónde lo tienen? En Estados Unidos, en Inglaterra, o sea, no, es una multinacional, pero bueno, van jugando esto. Pero para que os fijéis en una cosa, seguramente me van a poner a parir por decir esto. Cuando salió el tema del Barça, esto que está planteando Paco, en Cataluña, el movimiento independentista... Jaime, por favor, deja ya de deleitarnos, hombre. Con música, es que es el Barça y nos está haciendo luz de gas. Ahora, lo que se ha saltado aquí... Llegaron a decir los independentistas que si España no se echaba, porque ellos utilizan este lenguaje, no pasa nada, el Barça jugaría a la Liga Europea. No, perdona, tú te ríes, Antonio. Yo de verdad que pero no, el drama es que hay mucha gente que lo oye convencido. Sí. Yo creo que eso es fruto de la insensatez o de la ignorancia. A mí lo que me preocupa es la perspectiva electoral. No, porque apelan a los sentimientos y luego los partidos no nacionalistas no han sabido jugar sus cartas. Pero ahora que ya está planteadas las elecciones en estos términos, quiero decir que hay un gran frente independentista sustentado en el fondo por la Esquerra y por Convergencia. ¿Qué va a pasar? Quiero decir, ¿qué cantidad de votos le dais? ¿De verdad va a sacar mayoría? Oye, que tenemos que concluir. Venga, señores. Es que si no llegan ellos, llegarán con las CUP, Cristina. Venga, las portadas ya en todo su esplendor y dimensión. El País destaca la foto de este señor, de Romeva. Más pone al frente de su lista unitaria un político de izquierda, este que hizo el ridículo en el Europarlamento, con lo de las maniobras militares y lo del Barça y el Madrid. Tsipras afronta la rebelión de su partido contra el plan de rescate y el PSOE votará sí a la ayuda a Grecia en el Congreso. O sea que... al final se tiene que retratar. Lo ha dicho Pedro Sánchez esta mañana. Bueno, a veces lleva portada a dos guardias civiles con un milagro de estos de los que se producen de vez en cuando. Un niño, fijaos, esto es tremendo, ¿eh? Resulta que lo rescatan, es un bebé de una semana. Es un milagro. Rescatado al borde de la asfixia. Había sido arrojado a un contenedor de basura en un pueblo de Madrid. Y al abrir la mochila, mira lo que dice uno de los guardias, vio el bracito y sacó al bebé. O sea que salvaron al niño. ¿Cuántas horas podía haber estado el niño ahí, verdad, el bebé? No sé, el tiempo que veremos, con los calores que hace. Un bebé de 15 con el calor terrible. Bueno, fíjate, ha muerto ahí, evidentemente. Ha tenido que ser inmediatamente porque hubiese muerto. Estaba en el fondo de un contenedor. Qué pena, ¿eh? Y no era recién nacido. Ese niño tenía un par de semanas. Un par de semanas. 15 días. Ahí está la foto. La grúa no llegaba y el niño dejó de llorar. Nos temimos lo peor. Es tremendo, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Fíjate, oye, pero eso es un milagro, que este bebé pueda seguir viviendo. Es un milagro del día. Y además teniendo en cuenta las circunstancias, de temperaturas de 40 grados. Bueno. No, es brutal. ABC también habla del gobierno que cumplirá su ley y subirá las pensiones solo un 0,25% en 2016. Pese a la recuperación, la reforma aprobada en 2013 impide alzas mayores, para que nadie pueda jugar con los pensionistas y hacer electoralismo barato. El Mundo, además de esa noticia sobre Mas, que amenaza ahora con la independencia antes de un año, habla de la web de la verdad. Irrita a PP, PSOE y periodistas. Tiene un halo de censura, lo del Ayuntamiento de Madrid. Y La Razón, además de lo de Carmena, que copia la web mordaza de Maduro y Evo Morales, también nos habla de 14 víctimas de ETA que piden declarar contra Zapata en la audiencia por sus tuits. Mas y Junqueras diseñan un plan express para la independencia en 6 meses. O sea que hay víctimas ya que están pidiendo declarar en la Audiencia Nacional por los tuits del... Y más verás, hombre. Claro. Nos vamos a marchar, no sin antes cerrar el barómetro. Adelante, Cintia Díaz. Venga, dinos cómo ha concluido. Pues, Antonio, el 58% de nuestros espectadores no están de acuerdo con prestar otros 10.000 millones de euros a Grecia frente a un 42%, pues que sí, que lo haría. Pues es un resultado que dice a las claras lo que ustedes han opinado al respecto. Gracias, Toni Bolaño. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. Y Paco Morenta, por supuesto. Adiós, Cristina López Alisti. Creo que no te vemos ya, ¿no? Sí, el último fin de semana de la temporada, que luego continúa brillantemente Pilar Cisneros. Ah, bueno, en COPE el fin de semana, pero aquí no, aquí ya se marcha aquí usted, ¿no? Es la última, sí. Bueno, disfrute usted de su descanso estival. Con pena me voy y lo veré yo, ¿eh? Veré el cascabel todas las noches. Va a ser un mes de agosto muy intenso a tenor de cómo se está poniendo esto. Se está poniendo calentito. Esto no acaba, ni mucho menos. Esto aquí empieza. Ya no hay tregua informativa. Esto empieza en Grecia, en Cataluña, empieza en todas partes. Aquí no se para nada, y a gusto menos. Adiós, Jaime González y adiós, Federico Rubio. Gracias, buenas noches. Buenas noches. A ustedes, adiós por nuestra parte, pero no se vayan porque Patricia Betancor ya la tenemos ahí, preparada, detrás de la verdad.